Yo creo que ya estamos, Miguel Ángel. Ah, ya estamos. Vale, pues ante todo saludaros Cre- a todos cre- los que se me escuchan, ¿no? sí, te oigo, perdona. Vale, Que estaba viendo eh, que es curioso, porque ves la lista de asistentes y somos todos conocidos prácticamente, es un grupo de amiguetes. vale. Pues nada, saludaros a todos, bienvenidos a, bueno, a esta sesión que en principio hemos querido organizar tanto Sony como Acta para, bueno, un poco tomar contacto sobre las nuevas tecnologías y bueno, lo que se está moviendo ahora mismo en el mercado, no solo a nivel equipo, sino también cómo la técnica va avanzando y demás. Y para ello, bueno, pues nos hemos puesto en contacto y estamos aquí, hay dos personas que representamos a una parte y a otra. Quiero dar la bienvenida a Álvaro y las gracias también a Álvaro Ortiz, que ya lo conocéis todos, eh, bueno, pues por haber atendido nuestra petición y haber querido colaborar en esta sesión. Álvaro, que, que es especialista de soluciones de Sony, aunque él vamos, que prefiere que lo conozcamos como el de los Concordes. Y es verdad, porque cuando me envió el correo electrónico con su firma, yo de inglés sé poco, pero bueno, al ver la firma menos todavía. Entonces, nada, buenas tardes, Álvaro. Nada, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Lo primero, gracias a toda la gente que estáis conectados. Como os he dicho, estoy mirando los nombres y todos más o menos o nos sonamos o somos amiguetes, entonces la verdad es que se está muy a gusto aquí prácticamente en familia. Gracias a ti personalmente y sobre todo gracias a Acta por dar la posibilidad de hablar así que no sé si al final cumpliremos las expectativas, pero espero que sí, porque yo creo que el tono de esta conversación sobre todo es pues lo que podríamos hablar de cámaras cualquiera de nosotros si nos sentamos a una mesa a tomar un café prácticamente. No sé hasta qué punto querréis que profundicemos. También tened en cuenta que vosotros, cada uno de vosotros, tenéis una interfaz en el lado derecho de la pantalla en la cual hay una cajita en la cual podéis meter preguntas. Entonces, algunos nos habéis enviado preguntas antes, lo cual agradecemos muchísimo por tomaros ese interés. Irán surgiendo preguntas, me imagino, a medida que hablemos. Por supuesto, vamos a intentar responder en la medida de lo posible, porque aquí estamos para ver. Por mi parte, que sepáis que de nuevo me encuentro en una situación en la que cualquiera de vosotros sabe muchísimo más que yo. Lo que pasa es que me toca a mí hablar, entre comillas. Entonces, estaré encantado de escuchar cualquier tipo de comentario, opinión, pregunta. Y, por supuesto, lo que te he dicho esta mañana, Miguel Ángel, mi intención no es convertir esto en marketing de Sony, ni muchísimo menos. Como sabéis, yo trabajo para Sony, pero tenemos muy buena relación con el resto de fabricantes, sino que lo que queremos es hacer como una pequeña guía o revisión de si yo tuviese que elegir cámaras, no qué cámara elegiría, sino qué parámetros me servirían para elegir cámara. Que creo que a día de hoy, con la cantidad de marcas diferentes, de modelos diferentes, de catálogos diferentes que tenemos, me imagino que os habremos puesto la cabeza locos los fabricantes. Entonces aquí estamos para ayudar. Y de nuevo, gracias a Acta, que no sé si querías decir unas palabras acerca de la asociación. Bueno, sí, sí, me permite, Álvaro. Bueno, en principio, como veo que hay gente bueno, que no es socia de la asociación, pues por ubicación, en fin, por cualquier otro motivo, sí que me gustaría que al menos nos conocieran y aprovechar este espacio que tenemos para, bueno, dar dos o tres pinceladitas de lo que hacemos en la asociación, quiénes somos y demás. ACTA es una asociación de cámaras de televisión de Andalucía que en principio llevamos muy poquito tiempo y en principio nacía para defender un poco, el panorama actual que tenemos sobre todo en televisión. Porque, bueno, en estos tiempos la verdad que es que no está siendo, cada vez va a peor y queremos un poco, no vamos a remediar mucho, pero sí por lo menos intentar defender lo que es nuestra profesión bueno, nuestras condiciones como trabajadores. Tenemos dos objetivos fundamentales, que es eso que he dicho, proteger y fortalecer al colectivo profesional de los y las operadoras de cámara.
de televisión y, por otro lado, difundir también entre la sociedad, que esto me parece a mí, nos parecía a todos muy importante, la importancia del papel de nuestra profesión, porque a veces parecemos que somos un elemento más del circo y, bueno, no se le da un poco de valor a nuestra profesión, que no hace otra cosa más que intervenir en la propia democracia del país y en la información y la cultura y el día a día. Entonces, nos parecía importante también defender este capítulo. En ACTA, pues los socios tienen varias condiciones con las que se pueden beneficiar, como formación, cursos, charlas como las que vamos a tener hoy, asesoramiento jurídico y bueno, hasta cierto tipo de promociones con proveedores y distribuidores de equipamiento técnico, servicios técnicos, asesoría jurídica, en fin. Somos una pequeña asociación, estamos en Andalucía, pero abiertos a cualquier otra persona o profesional que quiera conocernos y formar parte de nosotros. Entonces, dicho esto, Álvaro, si te parece, podríamos comenzar ya con eso, con la charla, porque tampoco esto va a ser ni un curso ni nada al estilo. Esto será una charla amena y... Sobre todo porque hoy en día, como decíamos, hay cantidad de parámetros, por lo menos desde mi punto de vista, a considerar en una cámara, porque yo creo que el primero que podríamos revisar es lo que todo el mundo tiene en la boca, el 4K, la resolución, que si 12K, que si 6K. La verdad es que el tema de la resolución, por suerte, yo creo que ya todos hemos pasado por esa batalla, dentro de lo que cabe, y ya pasamos de SD a HD, ya superamos aquel trauma, ya supimos qué era lo que pasaba si metías unas lentes SD en un sensor HD. Todo ese proceso, dentro de lo que cabe de la solución, personalmente a mí no sería algo que me preocuparía mucho a día de hoy, porque las cámaras prácticamente todas ya me apuntan a 4K, es algo que no resulta raro, no necesitas, no es imperativo que tengas 4 veces el mismo ancho de banda o 4 veces la misma capacidad de almacenamiento, porque la señal se comporta de una forma que se comporta, que luego lo veremos, pero a mí casi me preocupa más no el tener más píxeles, sino el tener mejores píxeles. Es decir, de hecho, bueno, tengo en mi infame canal que algunos conocéis, una chapa bastante gorda de 40 minutos de HDR, y en ella menciono los 5 o 6 parámetros de HDR, que si profundidad de campo, mayor frame rate, por supuesto la resolución, y yo creo que para mí el más importante es el HDR. La posibilidad de utilizar un mayor margen dinámico en la cámara que nos va a salvar iba a decir, ya empezaba con el lenguaje malsonante, nos va a salvar muchas tomas, sobre todo cuando estamos en situaciones comprometidas. Esta mañana estábamos hablando del tema de un camarógrafo de boda, por ejemplo. Y es una situación, yo creo que de las más difíciles. De hecho, si alguno de vosotros ha estado en alguna charla mía, es la típica pregunta que hago. Y ahora, si estuviésemos cara a cara en un aula o en un auditorio, lo preguntaría que quién ha hecho vídeos de boda. Y veo a mucha gente, por desgracia, que levanta la mano tímidamente, como diciendo, yo los he hecho, pero es como algo de lo que no sentirse orgulloso. Y yo soy totalmente contrario a eso. Pienso que si estás en un set de cine, tienes las condiciones óptimas para que todo salga bien, ¿verdad? O si estás en un estudio de broadcast, todo está pensado para que salga bien. Pero si estás grabando un vídeo de boda, todo está pensado para que salga mal. O sea, tienes contraluces, tienes a gente que, esto siento decirlo y hay gente que se ríe, pero gente que no es guapa. Es que, ¿qué vas a hacer ahí? Es que no vas a sacar una imagen bonita, pero tienes que intentar dar lo mejor de ti. Y sobre todo nosotros que estamos, bueno, vosotros, porque por desgracia yo no soy un usuario, como os he dicho antes, como vosotros. Hay veces que me gustaría serlo más, muchísimo más. Tenemos situaciones en las cuales tenemos, como decía, un contraluz, o tenemos bajas luces, o tenemos una sobreexposición brutal. Entonces, en todas esas situaciones tenemos que saber cómo compensar la luz, cómo tratar la luz para tener toda la información y poderla recuperar pues luego en edición o aplicando una contracurva de gama o cualquier otro de los mecanismos que tengamos en la cámara. Pero insisto, a día de hoy, raro, igual que con las televisiones que ponéis en el salón, raro es que no os encontréis una cámara que sea 4K, como mínimo. Entonces, a día de hoy yo creo que el tema de la resolución está más que trillado.
ojo, el único consejo, si usáis una cámara que lleva lente intercambiable, ojo a la lente que le ponéis delante. Es decir, si tú ahora mismo coges una FX6, una FX9 y le pones delante una lente de muy baja resolución, pues todos sabemos el concepto de no, es que me gusta cómo difumina, tal. Vale, perfecto, pero que sepas que puede que no te esté dando la resolución que esperas en el sensor, aunque normalmente las lentes de fotografía tienen más resolución que las de vídeo. Entonces, esa es una de las cosas importantes. Luego, relacionado con el tema de la resolución, y de hecho, no sé si te acuerdas, Miguel Ángel, que esta mañana lo hablábamos, lo de las alfas, ¿qué alfa elegir, ¿no? Para vídeo. Sí, la R, la F. Porque me decía la R, la S, claro, es que hay mucho que tratar ahí, pero sobre todo yo siempre hago el mismo comentario. Para vídeo os interesa tener baja resolución. Y esto hay gente que dice, ¿pero qué dices? Cuanta más tengamos, mejor. No estoy de acuerdo, no estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que hay que tener de resolución es lo más cercano a lo que vas a tener de salida, o a lo que vas a tener de salida de aquí a 2 años. Es decir, si tú tienes una cámara 4K, usa esa resolución 4K, pero ¿para qué? Para grabar 4K o HD te vas a ir a una resolución de 40 o de 60 megapíxeles, cuando 4K son 8,3 megapíxeles. No tendría mucho sentido, sobre todo porque estamos perdiendo cosas. Pensamos que ganamos mucho en resolución, pero al final nos va a acabar la señal en una matriz de 8 megapíxeles. Pero tened en cuenta que lo que vamos a grabar no es una foto, no es una imagen estática, sino que es un frame y después viene otro frame y después viene otro frame. Y entre frame y frame puede haber un movimiento de cámara. Y aquí ya veis que estoy haciendo referencia al tema del rolling shutter. Cuanta más resolución tengamos en la cámara, si el sensor es CMOS, es más plausible o hay más posibilidades de que nos ocurra efectos derivados del rolling shutter. Hay mucha gente que lo llama efectos de rolling shutter y realmente el rolling shutter es la tecnología. Bueno, esto no sé si me lo habréis oído decir alguna vez, es como si tú estás bajando una persiana en casa y está pasando una persona por delante de la ventana. En el momento en el que tú empiezas a bajar la persona está en una posición, pero cuando la has acabado de bajar, ha recorrido un espacio y a lo mejor está en el centro de la ventana. En un sensor CMOS vamos leyendo de arriba a abajo, línea por línea. Por lo tanto, desde la primera línea hasta la última línea ha pasado un tiempo en el cual se me pueden haber desplazado las cosas. Y es por esto por lo que ocurre ese flaneo que vemos muchas veces de cuando hacemos una panorámica. Así que mucho cuidado. Muchos de vosotros y de nosotros hemos grabado con cámaras que tenían mucha más resolución de la que deberíamos, por ejemplo esto, y ojo, no es ninguna crítica, ni a la forma de usarlo ni a la cámara en absoluto, pero mucho se ha grabado, por ejemplo, como decías, con la 7R, con la Canon 5D, que era un clásico, y este era uno de los asuntos que más preocupación nos despertaba, porque había que hacer las panorámicas despacito para que no se notase ese efecto de flaneo. Esto se debe a que estamos usando una cámara de muy alta resolución con respecto a la resolución de salida que tenemos finalmente. Es decir, es una cámara de fotos, en fotografía la resolución es importante, en vídeo es importante, pero hay otros parámetros por encima. Además, cuanto más grande sea el tamaño de píxel, aunque en realidad debería hablar de fotosito, pero píxel en el sensor, cuanta más sea la resolución, más pequeño es el píxel y menos cantidad de luz puede albergar. Por lo tanto, el margen dinámico va a ser más pequeño. ¿Vale? De hecho, hay una cámara por ahí, no sé si la conocéis, no fue un éxito de ventas como la FS7, por ejemplo, o como la FX9, pero a mí era una cámara que me encantaba, que era la F3. Y la F3, para mi gusto, ha sido de las mejores cámaras que hemos tenido conceptualmente. Un sensor Super 35 en Full HD. No podía haber píxeles más gordos que esos en aquel momento en Super 35. Entonces era una cámara que si hubiese tenido quizá 50 megabits por segundo para trabajar en broadcast u otro precio, creo que habría sido un auténtico éxito. Pero vamos, era el momento que se salía de una crisis y era muy complicado en aquel momento adquirir equipamiento de este tipo. Y mira, lo miramos ahora con retrospectiva y vemos lo que podemos tener ahora por 8, 9, 5.000 euros y casi nos da la risa. Que no moco de pavo, ¿eh? No voy a decir que 5 o 6.000 euros es poco dinero. No se me ocurriría decir eso. Pero en comparación con lo que teníamos hace 10 años, es brutal la evolución que ha habido. Sí, y tanto Ten porque... cuidado, me lanza a hablar, córtame, sin miedo. No hay problema. Te escuchamos encantado. Que bueno,
Basta recordar solo, por ejemplo, la famosa Betacam, que antes la Betacam la tenían 2, 3 privilegiados. Hablo entre los freelance, que son los que más vamos a estar ahora mismo aquí reunidos. Era un privilegio el que tenía una Betacam. Esa etapa no, por suerte o por desgracia, no la he llegado a vivir porque yo entré en Sony en 2007, a finales de 2007, pero claro, sí que he oído todas las historias. Yo siempre me tengo en mente la historia de con el precio que tenían los pisos antes del boom, elegías o una Betacam o una casa para vivir, prácticamente. Dedicabas la hipoteca a una de las dos cosas. Claro, efectivamente. También la competencia era más difícil porque, claro, si querías competir a nivel profesional o contabas con grandes clientes que pudieran aportarte dinero, liquidez para tú poder afrontar una compra de un equipo de esto, una Betacam, que yo no sé si costaba unos 3, 4, 5, depende el modelo de camcorder, pero millones de pesetas. De ahí para arriba, porque luego le sumabas la óptica, le sumabas el magneto, porque eran modulares y llevaba por un lado el cuerpo de cámara, por otro el magneto, por otro la óptica. Al final te plantabas en un equipo de cámara, bueno, pues eso, era la mitad de un piso, entonces era muy complicada la competencia. Pero claro, en comparación a equipos de ahora, pues ahora tenemos camcorders pues por eso, pues por 3.000, 4.000, 5.000 euros. Sí. De hecho, es que, bueno, como os decía, yo llevo 13, 14 años en Sony y justo, si mal no recuerdo, yo la primera gran revolución de la que fui consciente, por así decirlo, en todo esto, fue, fíjate, y ahora nos reímos casi, la Red One, que era la primera cámara que democratizaba el cine digital. Y fíjate, no me acuerdo cuánto eran 50.000 euros o algo así. Sí, Pero, claro, es que y encima era, en aquel momento, no digo después, pero en aquel momento comprabas un hierro que tenías que actualizar. Y claro, o sea, sabemos lo que fue la Red One, para bien y para mal. Y no me meto con ella, insisto, no es una crítica, es simplemente un elogio porque para mí eso fue una revolución y yo creo que la segunda ha sido prácticamente lo de la Canon 5D. Y fíjate que esas dos revoluciones no han pertenecido a Sony, o sea, no, pero es un reconocimiento el que se le tiene que tener porque claro, esa función de democratizar primero el cine y luego el audiovisual más en general, pues creo que han tenido mucho que ver y posiblemente de aquellos polvos vienen estos lodos. Ahora mismo la situación que tenemos, para bien o para mal, aunque yo personalmente creo que para bien, también porque estamos vendiendo cámaras muy bien, creo que viene de aquellos momentos. O sea, ahora mismo, en aquel momento yo creo que el salto a Betacam era, pues eso, decir, ¿qué hago? ¿Me independizo o me meto a videógrafo? Prácticamente. Y ahora el riesgo que asumes de adquirir un equipo creo que no es tan grande, por lo menos es mi percepción. O visto de otra forma, el periodo de amortización, que es una parte que muchas veces perdemos de vista. ¿Cuánto tiempo tardo o cuántos trabajos tengo que hacer para amortizar el equipo que he comprado? Y me parece una forma muy, muy válida de verlo, porque, claro, un equipo de rallies para correr en rallies nacionales es lo que tiene que tener en mente. Oye, invierto este dinero, pero ¿cuánto va a ser el retorno de inversión? Pues con equipamiento audiovisual lo mismo. A ver, si yo ahora mismo necesito 3 años para amortizar mi equipamiento, no es lo mismo que ese equipamiento me cueste 3.000 euros que si me cuesta 50.000 euros, obviamente. Entonces, es uno de los parámetros, quizá no es el primero del que hemos hablado, pero quizás el más importante, nos guste o no, más allá de la tecnología, que es cuánto presupuesto se tiene para la cámara. Nosotros, por suerte, tenemos muchas opciones. O sea, podemos hablar de una Venice o podemos hablar de una Alpha 7S, por ejemplo, por irnos a dos rangos muy extremos dentro de la grabación de vídeo. Y luego aquí, otra de las cosas que, ya volviendo al tema tecnológico, creativo, audiovisual, otro de los pequeños consejos, no diré que es mejor o peor, pero cuidado con el tamaño del sensor. Porque ahora mismo parece que todo el mundo está súper loco con el tema del full frame. Y el full frame mola y más mola y requete mola. Y a mí soy el primero que le gusta. O sea, ahora mismo estoy usando una cámara full frame, pero reconozco que no es la cámara que vale para todo. O sea, tú te metes en lo que decíamos antes, el escenario este tan idílico de una boda, te metes con una full frame a hacer foco manual y te tiran el trabajo a la cabeza.
es prácticamente imposible porque está todo fuera de foco. Tienes que cerrar mucho la apertura de la lente para poder tener algo en foco. Al final acaba siendo un dolor. Es estar todo el rato ahí luchando contra los elementos, contra tu propio foco. Entonces ahí mucho cuidado con eso, porque nos guste o no, hoy en día en broadcast, salvo algunos casos que si queréis luego citamos, se sigue usando sensor triple o de media o sobre todo de 2/3 de pulgada. Es decir, esa configuración se sigue utilizando y creo que se va a seguir utilizando durante mucho tiempo. Los contraejemplos que decía antes, no sé si habéis visto los últimos partidos de Liga especialmente, se hicieron varias tomas con la Venice, por ejemplo. Se empezó con la 7S y luego con la Venice. Y esas imágenes de cuando se acercan a la banda a celebrar los jugadores, pues claro, es un auténtico desafío tanto para el operador de cámara como para el foquista, porque tienen que llevar un operador de foco al lado. Entonces, eso con una cámara de 2/3 de pulgada, foco al infinito y ya me entrará en foco todo lo que tenga que entrar. Entonces, tened cuidado con eso porque una Z280 para unas noticias, por ejemplo, pues me viene muy bien un triple sensor de media pulgada, perfecto. Si esa misma toma la hago con un sensor full frame y tengo el reportero en primer plano, el fondo, el background, me lo voy a perder porque está totalmente fuera de foco, a no ser, insisto, que cerremos mucho la lente. Entonces, repito, no es que yo recomiende una u otra configuración, sino que la tengáis en mente a la hora de elegir. Hay un punto intermedio que a mí la verdad es que me está convenciendo mucho, que es, por ejemplo, en la Z90, muchos a lo mejor la conocéis, o la X70, que es el sensor de 1 pulgada. No te vas a algo tan radical como un Super 35 o un full frame, pero no te quedas en un sensor con estética de vídeo, sino que te sirve pues, para hacer tus videoclips, tus publis y también te sirve para hacer noticias. Entonces está a medio camino entre ambos. Y de hecho no somos el único fabricante que lo tiene, el sensor de 1 pulgada, y es algo por lo menos a tener en mente, a contemplar a la hora de elegir la cámara, porque no todo es estética de vídeo y no todo es estética cinematográfica. Es algo que creo que hay que tener en cuenta y mucho cuidado por lo que decía. Cuanto más grande es el sensor, por muchas explicaciones, círculo de confusión, bla, 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 cuanto más grande es el sensor, más corta es la profundidad de campo. ¿Vale? Entonces, tenedlo en mente porque a lo mejor resulta que si os compráis una cámara Super 35 full frame, para tener una toma más o menos equivalente a lo que teníais antes con 1/3 de pulgada o con media pulgada, os vais a tener que alejar mucho más porque resulta que la lente no cierra lo suficiente. Entonces, mucho cuidado con también porque también es un debate un poco político, porque esto del desenfoque de fondo, el bokeh y todas estas cositas que quedan muy artísticas, al final, si vamos a estar en un entorno de informativo, no sería la primera vez que yo escuchara a un editor decir parece ficción. Sí. Parece ficción, efectivamente, y estamos en un informativo. Es verdad, hay que tenerlo muy en cuenta. Ahí os puedo contar una anécdota que tuvimos con cierto broadcaster extranjero, que de hecho era cuando yo llevaba la FS7 y me preguntó, oye, Álvaro, danos más detalles, no sé qué. Venían de trabajar con 2/3, con cámaras de estudio de 2/3. Y claro, lo primero que dije yo, cuidado porque aquí vais a ficcionar las noticias. Dice, no, Álvaro, tranquilo, sabemos que cuando estemos en noticias vamos a tener que cerrar mucho o tendremos que limitar el tamaño de escaneo del sensor para que sea más tele, alejamos la cámara, lo que sea, pero lo que queremos es poder usar estas cámaras para luego hacer nuestros docus, nuestras entrevistas, nuestras soap óperas, por lo tanto ya sabes qué broadcaster es, ¿vale? De cuál estoy hablando, pero obviamente necesitaban algo así y ahora nos está ocurriendo que se están pasando directamente a la FX9, lo cual eso dices, joder, qué sensación más extraña, pero insisto, hay mucho debate en esto, como bien has dicho, y yo prefiero no posicionarme, ¿vale? Porque cada uno tiene su decisión. También, por ejemplo, es una pena que los forillos tan buenos que hay hoy en día, o un buen decorado que se le haya currado mucho a alguien, pues resulta que lo saques de foco y directamente te dé lo mismo haber usado una brocha de pintor de escayola, ¿sabes? Entonces, es una pena que a veces no haya detalle en la imagen. Y no todo es trabajar con el fondo desenfocado. De hecho, esa sensación que hemos tenido muchos al ver el fútbol con el fondo desenfocado, por lo menos la primera impresión es decir, joder, qué sensación más extraña.
Entonces, esa extrañeza ya depende de cada uno si le gusta o no le gusta, obviamente. Sí, también será cuestión de adaptarnos un poco también a lo que nos den. Esto que comentabas de los jugadores en la banda que ha puesto en marcha MediaPro, que creo que además ha sido una cosa del jefe de equipo, que ha querido implementar ahí o empezar a experimentar con un punto de vista muy de estilo videojuego y demás. Pues bueno, ha sido quizás una guindita que le ha puesto al plan de retransmisiones que ellos tenían, pues, porque todo esto va avanzando y bueno, son nuevos perfiles que hay, puntos de vista ahora y ya está. Es cuestión de experimentar con ese tipo de... De hecho, es de agradecer porque por lo menos se ve algo distinto. Esa es la sensación de decir, veo algo que no había visto antes. Y de hecho, esa es una de los parámetros que no tan a gran escala como puede ser MediaPro y la Liga, pero a menor escala yo creo que es una de las cosas que hay que tener en mente a la hora de elegir cámara, de elegir tipo de producción que vas a hacer. Mi pequeño consejo, y eso que, insisto, yo no soy ni videógrafo ni cámara, es que seas diferencial. Esa para mí es la clave, que hagas algo que los demás no saben hacer o que hagas algo que tu cliente diga, ostras, quiero comprártelo y quiero repetir contigo. Porque si haces lo mismo que todos los demás, al final llega un momento en el que se corta el grifo. Esa es mi sensación. Y por eso yo creo que el elegir una cámara con todo el catálogo que hay, que sea la más adecuada para el tipo de trabajo y para la creatividad que cada uno tiene, para mí a día de hoy es vital. Y va más allá. O sea, a lo mejor resulta que dices, invierto un poco más o invierto un poco menos, eligiendo este modelo de cámara, pero es el que a mí me permite hacer este tipo de movimientos que me gustan o este tipo, o pensando luego en la postproducción, o me gusta luego usar unas LUTs que reflejen no sé qué, los colores de mis clientes, yo que sé, cualquier tipo de aplicación técnica para la creatividad. Eso para mí sería uno de los parámetros a elegir. Y luego ya dices, bueno, pues a ver si se me ajusta el presupuesto o no. Resulta que a lo mejor invirtiendo en una cámara que te permite hacer cosas distintas a los demás, te llevas más trabajos y el retorno de inversión es más corto. Entonces, es otro de los parámetros. A ver, eso al final te lo va a decir el Excel. Por nos guste o no, el presupuesto basado en ese tipo de decisiones es una de las medidas que tenemos que poner a la cámara. Si no, obviamente la recomendación, compraos todos una Venice y ya está. Pero no es una situación realista, obviamente. O sea, hay gran cantidad de trabajos que se están haciendo con cámaras. Pues eso, la Z90 que tengo aquí, con una 7S, con una 7R, y dices, chapó a este pedazo de trabajo y a la creatividad que se ha metido aquí. Entonces, esa Pues es... sí, a veces hay que tirar de ingenio y de creatividad pues, para desmarcarse dentro de un sector que ahora mismo pues está quizás menos democratizado que antes porque al haber tanta gente que puede optar a estos equipos, pues bueno, hay de todo un poco. Esto es un debate que para otro, para Sí, sí. otro seminario, en fin, eventos como... Hay alguien que sale escaldado seguro. Seguro. Oye, una cosita, Álvaro, antes de salirnos del tema de los sensores, que yo esto es una cosa personal, siempre he tenido yo mi curiosidad por saber qué diferencia pues, hay entre un sensor de 3CCD, por ejemplo, y el CMOS, porque yo siempre he escuchado que el 3CCD tiene Sí, más calidad de imagen frente a un CMOS. Sin embargo, el CMOS es más sensible a la luz, por tanto, para situaciones con menos luz, en fin. sí. ¿Tú qué de técnica? El CEMOS, la forma de entender prácticamente cómo funciona es que sacas como una foto de lo que ocurre en el sensor y sacas todas las líneas a la vez. Eso pasa luego a una memoria y se descarga la memoria. Pero en un sensor CMOS, perdón, no sé si he dicho CMOS o CCD, en un CCD, ¿vale? Es como un flash de todo lo que ocurre en la imagen en un instante, ¿vale? Eso en un CCD. En un CMOS vas, lo que decía antes, como con una persianita leyendo una línea, la saco, otra línea, la saco, otra línea, la saco, otra línea, la saco, así hasta el final, y luego ya recoges todas esas líneas y se lo pasas a codec o a la transmisión o a la parte de procesamiento que se quiera. Tiene ventajas, obviamente, cada uno de ellos. El CCD, por ejemplo, uno de los defectos que tenía, que era muy curioso, el del smear,
Porque si, por ejemplo, un punto, un píxel, vamos a hablar de píxeles, ¿vale? Aunque sean fotositos, un punto se te ilumina mucho, tenía una corriente de carga que se arrastraba hacia la parte inferior y ese era muy típico, era un efecto o defecto muy típico de los CCD, que era esa especie de arrastre vertical que tenían con altas luces. En el caso de CMOS, el típico defecto que tiene es el que hemos dicho antes, de rolling shutter. Debido a la tecnología de rolling shutter, pues te pueden aparecer líneas que en lugar de ser verticales aparecen curvadas, o pasa un coche y parece que lleva el morro así para adelante. Entonces, eso es muy típico de los sensores CMOS. Otra cosa que pasa con los sensores CMOS, estás en una rueda de prensa, obviamente hay fotógrafos, todo el mundo lanzando sus flashes y tú te encuentras luego, cuando ya has grabado, que aparecen bandas que van subiendo y bajando. ¿Por qué ocurre esto? Estás leyendo una línea, otra línea, se empieza a disparar el flash y las siguientes líneas aparecen con una sobreexposición y de repente para el flash o en ese frame o en el frame siguiente o cuando sea, depende de la longitud del periodo, del ciclo de trabajo de ese flash. Entonces, esa sobreexposición te aparece sobre unas bandas que no tienes controladas. Entonces, cuando hay muchos flashes alrededor, empieza a hacer pa. ¿Vale? Ese es muy típico. Pero luego tiene ventajas. El CCD, como ya decíamos, te da normalmente, minimiza esos, bueno, no tiene el efecto de rolling shutter porque no tiene tecnología rolling shutter, entonces no tiene ese efecto de flaneo. Pero son sensores que consumen mucho, son caros, normalmente son más caros que los CMOS a la hora de fabricar, disipan más calor, necesitan mucho más número de componentes y de transistores, si mal no recuerdo. Lo que pasa es que esto era hace que no me sacan esta pregunta mucho tiempo, la verdad. Y sin embargo, en los CMOS es relativamente más barato de construir, ¿vale? Y además disipan menos calor. Esto es muy bueno, sobre todo cuando hablamos de tecnología 4K, porque cuando tienes un sensor triple, lo que haces es, tienes un prisma dicroico, que lo que hace es separarte las tres componentes de color, rojo, verde y azul. Y se lleva cada una de esas componentes de color, porque es un filtrado por longitud de onda, a un filtro R, G y B. Entonces, si ese prisma dicroico sufre un sobrecalentamiento, cuando algo se sobrecalienta, normalmente se dilata. Si se dilata, puede producirse incluso un giro o puede producir un efecto que es que un rayo que vaya al centro de cada uno de esos sensores tenga mucha diferencia con el que va a la esquina. Piensa que estoy hablando allá de sensores en 4K. Por eso, normalmente no hay no hay cámaras que tengan sensores 4K con prisma dicroico, a no ser si hablamos de la Z280 o de la Z190, pero no ha llegado a ver que yo recuerde ni siquiera en Super 35. Lo máximo que ha habido es en 2/3, que lo teníamos, por ejemplo, en la F23. ¿Por qué? Porque cuanto más grande sea el tamaño de cada uno de esos tres sensores, más grande tiene que ser el prisma dicroico. Y cuanto más grande el prisma dicroico, a nada que se dilate, se va a notar mucho más, disipa mucho más calor, el cuerpo de cámara es mucho más voluminoso. Entonces, por eso normalmente cuando nos vamos a sensores que llamamos ya de gran formato, es decir, de 1 pulgada hacia arriba, pues micro 4 tercios, super 35, full frame, normalmente es un solo sensor porque además nos ayuda mucho con el tema de las lentes. Ten en cuenta que si nos vamos a una resolución muy alta, esa diferencia de camino que ya no simplemente entre la componente azul y la componente roja, que son las que mayor distancia tienen en la longitud de onda, sino dentro de cada uno de esos sensores, ese camino que te decía que sea perpendicular al centro o oblicuo o diagonal con respecto al borde, en 4K se nota todavía más. Por lo tanto, si tuviésemos un prisma dicroico para sensores Super 35 full frame, habría unas aberraciones cromáticas brutales. Simplificas mucho el tema, porque si tienes un solo sensor, puedes además reciclar todas las lentes de fotografía que no tenían pensado tener un prisma dicroico detrás, sino que directamente lo que tenían era película. Ejemplo, pues lo que tengo yo aquí delante. Yo ahora mismo estoy usando, a ver que lo vea, es una Canon FD 1.8, ¿vale? Entonces, montada sobre una 7S Mark I. ¿Qué es lo bueno? Que es exactamente igual el mismo esquema óptico que teníamos en fotografía. Tenemos un plano focal, el del sensor, y todos los haces de luz tienen que converger en ese plano focal, sin necesidad de luego aplicar detrás un prisma dicroico. Entonces, esta es una de las partes. Me alegro de que me lo hayas preguntado porque es la típica de hilar muy fino
y de por qué antes todos los sensores llevaban prisma dicroico y, sin embargo, a día de hoy, que ya nos estamos metiendo en sensores originalmente pensados para fotografía, pero al final adaptados para vídeo, que no tienen prisma dicroico. Entonces, es Claro. una de las grandes diferencias. Claro, y por eso la tendencia ya es montar en cámara cada vez más pequeñas, montar este tipo de sensor, como el CMOS, ¿no? También. Te facilita mucho la parte mecánica de la cámara. Pero Claro. ojo, no estoy defendiendo que sea mejor ni peor, ¿eh? Porque, por ejemplo, perdemos una cosa. Normalmente cuando tenemos un monosensor en una cámara, tenemos lo que se llama una matriz Bayer. Si lo mirásemos de cerca, muy de cerca, lo que tenemos es un subpíxel verde, otro subpíxel verde, aquí uno rojo y aquí uno azul. Entonces, esto necesita luego pasar por un proceso que se llama de debayerización. ¿Qué implica? Como tenemos el doble de fotositos de verde que de azul y de rojo, tenemos el doble de información en el canal verde que en el canal rojo o en el canal azul. No tenemos la misma información en los tres canales. Sin embargo, si tuviésemos un sensor triple, en el cual hemos separado con el prisma dicroico, cada uno de esos sensores, primero tiene toda la resolución, imagínate, o 4K o Full HD, no estás dividiendo en celditas para que sea, bueno, pues, por ejemplo, cuando tienes una matriz Bayer, la mitad del área la están recogiendo fotositos verdes. El cuarto de la superficie lo está recogiendo azul y el otro cuarto lo está recogiendo rojo. Mientras que en un sensor, en tres sensores, en una configuración triple, cada uno de ellos está recogiendo toda la resolución. Por lo tanto, nos va a dar mucha mayor información de color. Claro. Entonces, a la hora de tratar el color o de aplicar una luz, va a ser relativamente más sencillo, aunque a día de hoy la verdad es que el procesamiento en esa parte no implica que sea mucho más complicado trabajar con matriz Bayer o con triple sensor. Pero, insisto, no es que sea mejor uno que otro, simplemente son distintas configuraciones. Bueno, recordar que quien quiera aportar alguna pregunta y de manera además anónima, por si os da vergüenza, que a esta altura todavía a algunos nos da vergüenza, pues soltar alguna pregunta, pues bueno, pues, porque pensemos que quizás vamos a quedar de poco curtido en estos temas. Podéis escribir esa preguntita ahí y Álvaro, que en definitiva es quien más controla este tema, será quien responda. Oye, Álvaro, otra cosita porque me parece un inventazo lo de los filtros ND variables. Eso a mí también me lo parece. Claro, esto a ver si puedes tú quizás explicarnos un poquillo cómo funciona y bueno, las ventajas que tiene, que yo he probado, digo, porque las cámaras que yo tengo no lo tienen, por ejemplo, pero sí que lo he probado y es una gozada trabajar con eso, sobre todo cuando pasas de un interior a un exterior, en fin. Me parece el invento del TVO y además no solo sirve para lo que dices tú, sino también me sirve a nivel creativo, por así decirlo. Lo que tiene mérito, esto empezó, la primera cámara, mira, lo vamos a dejar para que lo escriban en el chat, a ver si os acordáis de la primera cámara que tuvo el filtro ND electrónico variable. Y os doy una pista, no fue esta, no fue la FS5, ¿vale? Pero lo que tiene mérito ya no solo es lo del propio filtro ND, sino meterlo en la distancia que hay entre el plano del sensor en esta cámara y el borde de la montura, que es de solo 18 milímetros. Esta fue una de las primeras que lo tuvo, ¿vale? La FS5. Entonces, en lo que consiste básicamente es en tener unas gafas de sol delante del sensor que, dependiendo de la cantidad de luz que se detecta, pueden aumentar o reducir su grosor. Es una forma de entenderlo, ¿vale? Hay, pues, más o menos 4 formas de trabajar con la cámara con el filtro ND. Si os gusta la forma clásica de una cámara, que es la primera posición clear, la segunda un cuarto, la tercera un 16avo y la cuarta un 64avo, lo podemos hacer. La segunda forma de trabajar, joder, es que voy a hacer un interior a exterior y necesito pasar de clear en interior a la primera posición que sea 1/128. Pues lo puedes hacer y que el salto sea que esa primera posición sea un número raro, por así decirlo. 1/128, luego un cuarto y luego 1/32, por ejemplo, pero vas a estar saltando entre las dos primeras. Lo puedes hacer. La tercera forma de trabajar, que es muy guay, pero a mí no me mola mucho, ahora os explico por qué, es usar el dial que tenemos o bien en el lateral de la cámara o bien en la empuñadura para mover el filtro ND.
¿Por qué no me gusta mucho esta forma? Porque mola mucho, es un parámetro que controlas, muy, muy pintón, muy chulo, pero bastante tenemos o tenéis los operadores de cámara con iris, foco, zoom, encuadre, batería, tal, microfonía, como para encima meter un parámetro más del que preocuparse. Solución, despreocuparse. Y esa es la cuarta forma de trabajar, que es dejarlo en automático. Yo normalmente con todo, bueno, ahí detrás tengo una cabina, pincho con vinilo, ¿vale? O sea, que te puedes hacer a la idea de que soy antiautomatismos, ¿vale? Partiendo de esa base de que soy antiautomatismos, el primer parámetro que siempre he recomendado dejar en automático si no tienes la escena controlada es el filtro ND electrónico variable. Esto para mí es un inventazo, porque, por ejemplo, la típica situación de que estás siguiendo a alguien cuando va por un pasillo de un edificio, sales fuera y hay pelotazo de luz. Esta aplicación me la habréis oído 100 veces. Un cabezón como yo te cierra iris, pero al cerrar iris estás cambiando la profundidad de campo y por lo tanto ya no tienes coherencia visual entre lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera del edificio. Alguien que sepa un poco más, y eso ya me lo he aprendido, así que ya no soy tan cabezón, cambias la velocidad de obturación. Y entonces, en lugar de tener un 1 partido 50, pasas a un 1 partido 25. Pero estás cambiando también la cadencia de la señal. Es decir, si pasas de interior 1 partido 50 a exterior, imagínate 1 partido 100, en el exterior vas a tener una estética más videojueguil, mientras que en interior va a tener una cadencia más cinematográfica, por así decirlo, más o menos, así, grosso modo. Entonces, alguien que sepa un poco más dice, espérate, si yo tengo un filtro ND que puede funcionar automáticamente, dejémoslo en automático. Y es la cámara la que va analizando la cantidad de luz que recibe el sensor y va modulando el grosor de esas gafas de sol. Entonces, sales fuera, tiene un periodo de adaptación muy parecido al del ojo humano, por lo tanto, queda muy natural, pero tú no necesitas tocar nada de la cámara. Eso es para cuando estás en una situación de realidad o estás grabando. Imagínate que haces un clip, lo haces ahora, pero te tiras 2 horas grabando y ha cambiado la posición del sol, la luminosidad, han pasado nubes. Pues todo eso lo ideal es dejar el filtro ND en automático para tener coherencia entre hace 2 horas y lo que tenemos ahora, o tener la mayor coherencia posible. Pero además nos va a servir para una cosa que a mí es un ejemplo que sabéis que me mola mucho, que es a efectos, por así decirlo, creativos. Imagínate que tienes que rodar un videoclip y tienes que, es que ya me lo has oído y me estoy empezando a reír de esto, tienes que dilatar las pupilas del cantante, por ejemplo, o la cantante del grupo. Pues lo puedes hacer de 3 formas, que es lo que siempre digo. Le metes un hielo por la espalda para que de repente con el susto se le dilate las pupilas. Le inflas a drogas, lo cual no es muy recomendable, y no toméis drogas, que siempre lo digo, ¿vale? O la tercera opción, le pones unas luces que conserven más o menos la línea de iluminación, que todo sea homogéneo, incrementas la cantidad de luz, automáticamente se le cierran las pupilas, pero en la cámara lo que estás haciendo es no cerrar la pupila o el iris de la cámara, sino que lo que estás haciendo es modular la cantidad de luz con el filtro ND dejándolo en automático. Entonces es un efecto muy, muy chulo. Otro ejemplo que suelo poner, estás grabando un docu y te ves un animalillo, el vencejo Salomé, montado en una ramita. Le tienes a foco y dices, ostras, quiero hacer un efecto parecido a un dolly zoom. ¿Cómo lo podría hacer? Sin moverme del sitio porque no quiero espantar al bichejo. Pues solución, dejo el filtro ND en automático, voy cerrando iris para que la profundidad de campo sea mayor y así tengo ese efecto de mayor dimensionalidad, pero a la vez me está corrigiendo el resto de parámetros la propia cámara y no me está cambiando el plano focal. Entonces lo dejo en automático y cambia el volumen de la imagen. Entonces es un efecto muy chulo que a nivel creativo, insisto, es que hay muy poca gente que usa el filtro ND si no es en situaciones de realidad, de situación no controlada de luz. Y lo puedes usar también con luz controlada y te puede dar unos resultados muy, muy chulos. Sí. Ahora me veo las próximas 2 semanas todo el mundo probando esta tontería del vencejo. Buscando una mariposa o una libélula. Que por cierto, Álvaro, en los modelos de Sony, ¿qué cámara actualmente lleva esta función? A ver, actualmente que ya recuerde lo tenemos en la Z280, en la Z190, en la FX9 y no recuerdo en cuáles más.
Porque antes, por ejemplo, lo teníamos también en la FS5 y en la FS5 II, en la FS7 II, pero ahora creo recordar que en la FX3 y la FX6 no lo tenemos, no lo tenemos disponible. Vale. Porque además date cuenta que es mecánicamente incluso, cuando hablamos de la montura E, que es otro de los inventos del TVO, tenemos muy poca distancia entre el plano del sensor y el borde de la montura. Entonces, si tenemos muy poca distancia, imagínate meterle ahí los filtros ND. Es algo que obviamente encarece mucho. Claro. Y luego lo que decía de la montura E. Esto para mí ha sido de las mejores ideas que se han tenido en la última década dentro de Sony, que es usar una montura que tiene, no sé si os suena el concepto de flashback o distancia de brida, la distancia que existe entre el sensor, que lo que pasa es que aquí, bueno, estaría el sensor más o menos en este plano, ¿vale? Y el borde de la montura, este margen, esta distancia, es de tan solo 18 milímetros. ¿Esto qué implica? Pues que vamos a poder construir hacia adelante prácticamente lo que queramos. De hecho, mira, os he dicho antes que aquí estoy usando unas lentes FD de Canon sobre una 7S3. La 7S3, perdón, la 7S1. La 7S tiene la montura E y Canon FD tiene montura FD. Entonces, lo que tengo montado entre medias es un adaptador. Lo bueno que como en la naturaleza podemos sumar pero no restar distancias, cuanto más pequeña sea la distancia del sensor al borde de la montura, más opciones me da para construir hacia adelante a través de adaptadores mecánicos y obviamente montarle una montura por delante que sea la que necesito para adaptar otro tipo de lentes. Por ejemplo, es muy habitual usar sobre la montura E de Sony lentes que sean PL de cine, ¿vale? O lentes EF de Canon. Y de hecho, este es un consejo que siempre doy. Si has estado trabajando con la Canon 5D, que es muy típico, con la C100, la C200, no tires las lentes jamás, no te deshagas de las lentes a lo mejor. Y la cámara también, consérvala, que son grandes cámaras. Pero sobre todo las lentes, no te preocupes, esta preocupación que todos hemos tenido siempre de decir, joder, es que si renuevo la cámara con lente intercambiable, voy a tener que renovar todo el parque de lentes que tengo. No, no hace falta. Puedes usar las mismas lentes que has estado usando hasta ahora porque las vas a poder adaptar a tu nueva cámara. Esto para mí es una de las cosas vitales porque hay lentes muy buenas por ahí, hay lentes realmente muy defectuosas por ahí, pero que ese defecto es precisamente el encanto que tienen esas lentes. De hecho, ya sabéis que ahora mismo se está hablando muchísimo del dichoso anamórfico. Todo el mundo hablando de anamórfico, que no se hablaba de esto desde hacía 15 años prácticamente. Y resulta que las lentes anamórficas, bueno, todo el mundo más o menos las conoce, pero no, digamos que te comprime la señal en el eje horizontal y no te la comprime en vertical o viceversa, ¿vale? Entonces, estas lentes lo que nos permiten es un mayor ángulo en horizontal. Lo que pasa es que en la cámara, a la hora de monitorizar, lo vemos todo estirado hacia arriba. Esto, como consejillo, aunque ya sé que es una tontería decirlo en un foro como este, cuando veáis películas, no cometáis el error de ir buscando todo el rato el anamórfico, porque a mí me pasa, estoy viendo una serie, una película, y cada vez que veo en el background el efecto bokeh con forma de balón de rugby, ya digo, mira, son anamórficas. Y al final me pierdo todo el argumento de la serie o de la película, porque soy así de tonto. Lo digo porque todo el mundo estamos con el tema del anamórfico como loco, pero lo bueno es que se han podido recuperar muchísimas lentes de muy buena calidad que estaban literalmente en estanterías de gente porque que a lo mejor las tenía ahí guardadas desde hace 30 años y que no les daba salida y ahora de repente dice, espérate, que es que esta lente tiene unos efectos de bokeh o tiene un flanger o tiene cualquier defecto de la lente que la hace única. Y de hecho se ve cada vez más pues mira, hace poco publicamos una entrevista que tuve con el gran Pablo Rosso y estábamos hablando de 30 monedas donde se usó la Venice y qué tipo de lentes estaba usando. Y dice, es que eran unas lentes muy radicales, pero era lo que queríamos para la estética, para la narrativa de la serie de 30 monedas. Que, muy recomendable, por cierto, si lo podéis echar un ojo. Pues nada, que no lo haya visto, que la apunte. Hablando de ópticas y sobre todo ahora en la tendencia que hay, sobre todo en cámara, en trabajos de cámara DNG, a optar por cámaras pequeñas,
cámaras compactas, más tipo, pues eso, la Z280, Z90, el Panasonic, en fin, 171, 280, 270. Hay un problema que muchas veces nos encontramos, que es que, lógicamente, al tener una cámara tan pequeña, el zoom óptico es muy pequeño, muy corto. Entonces se van a 11 por, 13 por, un angular muy bueno, pero claro, un zoom óptico muy corto. Hay una opción que terminan dando estos modelos, que es el zoom digital. Háblanos de esto porque... Sí. A ver, hay la forma clásica de hacer un zoom digital es mediante una media aritmética. Tienes en un frame tienes aquí un píxel, aquí otro píxel, pues solución, si quiero aumentar al doble, lo separo y el de medio me lo invento. ¿Cómo me lo invento? Con la media aritmética. Imagínate que aquí tienes un blanco al 100%, aquí tengo un negro al 0%, pues si quiero sacar aquí un píxel en medio será el 50%, ¿vale? Pero no es la mejor forma de hacerlo, porque en vídeo tiene una gran desventaja que a su vez es la gran ventaja, que es que tienes, por así decirlo, un histórico de lo que ha ocurrido. Es decir, tú estás haciendo una panorámica, imagínate una columna negra sobre una pared blanca. Estás haciendo una panorámica, sabes qué es lo que va a ocurrir en tu siguiente frame, porque conoces la velocidad de la cámara y sabes que si anteriormente esto era negro y esto era blanco, en el siguiente frame esto era negro, esto era blanco, pues ahora de qué color será esto y de qué color será esto. Puedes predecir. Además, hay una serie de comportamientos de cámara que todo el mundo conoce, que es si tú haces un zoom hacia tele, normalmente los píxeles se te mueven radialmente. Si haces una panorámica, pues sabes más o menos, puedes predecir qué es lo que va a ocurrir en los píxeles más críticos en el siguiente frame. Todo eso lo puedes dotar de cierta inteligencia a las cámaras. Entonces, ya no solo te guías por la media aritmética, sino que además le puedes meter otro circuito que se basa en bibliotecas. Es lo que nosotros llamamos el Clear Image Zoom, ¿vale? El zoom nítido de imagen o algo así, no sé cómo sería la traducción. Pero básicamente lo que hace es eso, decir, oye, es que todas las imágenes, o casi todas las imágenes, cuando tú mueves la cámara de una forma, puedes predecir qué es lo que va a ocurrir en el siguiente frame. Entonces, esa es una muy buena forma de interpolar con mucha más inteligencia. Luego, lo que decías de los zooms cortos, es muy, muy cierto y, de hecho, ocurre una cosa. Cuanto mayor sea el tamaño del sensor, menor rango de zoom tenemos en una lente que sea más o menos equivalente de prestaciones. Hay un ejemplo muy claro en esto. En la Z190, el rango de zoom óptico, si mal no recuerdo, es un 25 por, creo que es un 25 por. Y en la Z280, aunque la lente, ya nos vamos a una lente Fuji y tal, pero son más o menos equivalentes de tamaño, nos quedamos en un 17 por. ¿Por qué ocurre eso? Date cuenta que en la Z280 tenemos un sensor que es de media pulgada y en la Z190 es un tercio de pulgada. ¿Vale? Por lo tanto, cuanto mayor sea el tamaño del sensor, más corto es el rango de zoom. Hay zooms para PL pensados para Super 35, pero cuestan varias operaciones de riñón. ¿Vale? Entonces, depende. O, por ejemplo, hay zooms muy, muy buenos, de muy buena calidad en Super 35, por ejemplo, los MK de Fujinon, pero claro, son unos zooms que en comparación con la cámara a la que le adosas, pues te acaba balanceando porque son muy, muy precisos y por lo tanto necesitan una ingeniería dentro de ese zoom que tiene un peso y que tiene unas ciertas prestaciones que no lo puedes compactar en una lente de galletita que metemos para un ojo de pez, obviamente. Entonces, por eso hay veces que se producen ciertas descompensaciones entre las lentes. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos en muchas de las cámaras la posibilidad de hacer un recorte al sensor e irnos solo a la parte central y así tenemos un 2 por. Pero claro, es una forma relativamente barata de hacer las cosas. Se puede hacer y te viene muy bien en documentales, pero claro, al fin y al cabo lo que estás haciendo ahí es recortar el sensor a un escaneo nativo más pequeño. Pues es trampa, por así decirlo, ¿vale? Me merece la pena pensar en algo como el Clear Image Zoom. Y luego otra cosa que no tiene tanta relación con el zoom, pero sí con las lentes y con el sensor, lo del autofoco. ¿Recordáis antes que he dicho que el único automatismo que había recomendado yo hasta ahora era el filtro ND electrónico variable?
Esto sé que algunos de vosotros a partir de este momento me vais a empezar a odiar profundamente, pero me voy a arriesgar a ello, que es el autofoco de, por ejemplo, de la FX9. No digo que lo uséis siempre, ¿vale? O sea, restado un poquito de odio porque sé que alguno ahora mismo estáis con la cabeza así. No es que lo uséis siempre. Para mí no hay nada mejorable a un operador de foco en una cámara. O sea, es la narrativa que te da lo que llaman los movimientos orgánicos de un operador de foco, de un focus puller. Eso no te lo va a dar, yo creo que nunca jamás, la tecnología de una cámara. Pero la tecnología de una cámara sí que te va a ayudar bastante. Y, por ejemplo, uno de los dispositivos que tenemos nosotros en nuestras cámaras es el autofoco con inteligencia de recordar las caras de la gente. Imagínate que viene el presidente del gobierno con su equipo de ministros, el de ayer o el de hoy, me da igual cuál sea, y a ti la cara que te interesa es pues la del presidente del gobierno, ¿vale? Entonces, esa cara, te aparecen varias caras marcadas dentro de tu LCD y tú dices, esta es la cara que me interesa. Y a partir de ese momento, cada vez que esa cara entra en tu cuadro, automáticamente se lleva el foco ahí. Y lo hace de una manera muy, muy, muy precisa. De hecho, la forma de reconocer que es esa cara y no la del ministro de Defensa, por ejemplo, es porque toma medidas biométricas y la reconoce cada vez que aparece en este. Aquí siempre pongo un ejemplo que es un pequeño chascarrillo, que es que si habéis grabado vídeos de bodas, sabéis que en las bodas siempre hay dos caras que son las de interés, que son la cara de la novia y la de la madre de la novia. Entonces, esas son las dos caras a intentar memorizar en cada uno de los planos. Entonces, ya sin coñas, la verdad es que es muy, muy útil, sobre todo para trabajos de NG, porque tienes a lo mejor a tu reportero o reportera delante de la cámara, haces la típica salida de cuadro, te vas, amplías un poquito, vuelves y lo que quieres es que esté el foco clavado de nuevo. En lugar de estar manualmente ajustándolo o con el foco automático de toda la vida, irte a una detección de cara tan precisa como esta, que incluso puede hacer foco al ojo, por ejemplo, para una entrevista, viene genial. Entonces, eso, este automatismo que digo que recomiendo usar, más que recomiendo usar, recomiendo que lo probéis. Y Claro. luego ya cada uno que actúe en consecuencia. O sea que espero que no me odiéis mucho y que la próxima vez que nos veamos no me crucéis la cara por decir esto, ¿vale? No, porque también estamos acostumbrados a una serie de automatismos que, bueno, que ya han quedado un poco pues obsoletos y ahora mismo en la memoria en cuanto al autofocus lo que tenemos es pues eso, el que si se te cruza alguien por delante vas a perder el foco de la persona, del objeto de interés tuyo y por eso es nuestra batalla contra el autofoco. Pero claro, con este tipo de tecnología ya la cosa cambia bastante. De hecho, Dime. perdona, puedes configurar en la cámara cuánto de sensible es a otro objeto que aparece en cuadro, si quieres que salte a ese objeto o no, con qué velocidad quieres que cambie el plano focal. Entonces, todo eso que antes lo harías de manera manual, de decir, ostras, no quiero que cambie, voy a llevar el foco otra vez a mi punto de interés, puedes decir, no, bloqueame el foco en este objeto o en esta persona o en este ojo de la cara. Entonces, Claro, es que perdón que ya... he interrumpido. Sí, nada. Es que es eso, es la tecnología ya que va avanzando a veces a unos pasos que también nos cuesta trabajo porque en nuestro sector la verdad que es que los equipos duran mucho. Es decir, estamos acostumbrados todos los operadores de NG a que una cámara nos venga a durar pues algunas veces entre 10, 12 y 15 años. Entonces, claro, entre aquella cámara y la que hay hoy, pues aquí están los cambios, está claro. Otra cosa muy importante, Álvaro, y ya he olvidado el tiempo de las cintas y demás, son los codes. Todo el mundo estamos familiarizados con el code P2, el XDCAM, pero claro, dentro de estos codes ya entra aquí en juego que si el AVC Intra, los MPEG, los long, en fin, un poco... Dime. Y luego otro factor, lo que no es codec, que hoy en día se habla mucho de RAW, como sabéis, o sea, que si la cámara tiene salida RAW, si me va a servir el RAW con una gama logarítmica, tal. Yo creo que sería buen momento a lo mejor para recordar qué es RAW, qué es un codec y dentro de los codecs qué es long-op y qué es intra, porque lo que hemos dicho antes, si recordáis, cuando tenemos un solo sensor, tenemos una matriz Bayer.
es decir, verde, verde, azul, rojo. Lo que capturamos ahí lo tiene que mandar a un procesador, ¿vale? Pero hay un momento en el cual tenemos que convertir esa información, que al fin y al cabo son datos de sensor, lo tenemos que convertir en píxeles, en algo que visualmente sea comprensible. Y ese es el flujo de trabajo de RAW. Normalmente nosotros cuando trabajamos en RAW, si miramos el archivo y no tenemos en nuestro ordenador, por ejemplo, algo como el RAW Viewer para interpretar qué es lo que ocurre ahí, son datos y ya está, son unos y ceros, pero no hay nada ahí que digas, ah, mira, este es un frame. No existe el concepto de píxel ahí, hasta que no lo has pasado por algo que sea un proceso de debayerización, ¿vale? Que te lo convierta eso a algo comprensible a nivel visual, a píxeles. Esta información, como podéis imaginar, requiere un ancho de banda brutal. Es decir, estamos hablando de gigabits por segundo. Eso en una tarjeta, pues obviamente no es manejable en todas las situaciones. En cine, en publicidad, en series, sí que se suele trabajar en formatos RAW, pero a día de hoy ya son formatos RAW que van luego codificados, ¿vale? De hecho, nosotros tenemos el XOCN. No sé si habéis visto que todavía no se ha estrenado la de Top Gun. Ahí había una escena curiosa en la cual cada vez que sale un piloto dentro del cockpit del avión, de la cabina del avión, no sé si habéis visto escenas del rodaje, tenía delante 4 cámaras con esta distribución, 3 delante en fila y una cámara arriba, eran Venice, pero solo una de ellas podía llevar el grabador con XOCN. Las otras 3 lo que llevaban era el códec XAVC Intra, porque no había físicamente espacio donde meter el grabador de XOCN o de RAW. Entonces, a día de hoy, los códecs nos están dando una calidad de codificación que cada vez, a medida que pasa el tiempo, parece que podemos prescindir más del RAW, de tratar la imagen en crudo como tal. Pero vamos a quedarnos con esa idea. La imagen todavía sin procesar o necesariamente, con un proceso posterior de interpretación, eso sería RAW, tal cual sale del sensor. El siguiente paso es trabajar con un códec y ese códec puede ser intra o long op. Cuando trabajamos con un códec intra, lo que tenemos es una sucesión de frames, pero cada uno de esos frames, como normalmente un frame, si tenemos un píxel, se suele parecer a lo que tiene alrededor, lo que hacemos es una codificación espacial, una compresión espacial. Es decir, imaginad caso extremo, una escena del cielo directamente. Normalmente ahí lo que tenemos es un color, ¿vale? Un color azul, o a lo mejor con 1 o 2 tonos de color azul, pero lo que hacemos es dividir la imagen en cuadrículas, en cuadritos, y esa cuadrícula lo que hacemos es codificar un píxel de uno de los vértices y el resto de los píxeles de ese cuadradito es cuánto se parecen a ese píxel de origen. Eso es básicamente cómo funciona un códec, ¿vale? En el caso este extremo de un cielo azul, pues en todos los cuadraditos de mi códec, vamos a tener color azul y lo mismo alrededor, color azul y lo mismo alrededor. Por lo tanto, ahí vamos a necesitar muy poca información para transmitir esa imagen. De hecho, podríamos decir azul y todo igual, ¿vale? Por lo tanto, me requiere muy poca cantidad de información. Pero donde hay mucha cantidad de información, el otro día vimos cómo se celebraba la final de la Eurocopa. Ahí todo el mundo tiene iba a decir un palabrotón, la dichosa manía de lanzar confeti. Y a todos los que nos gusta el audiovisual nos da, como dicen algunos, esgrima. Nos da mucha grima ver cuando lanzan confeti, porque empieza a romper, a lo que se llama romperse el GOP. Empezamos a ver cuadrados ahí súper extraños, que ya estamos acostumbrados a ellos, pero que no son como se vería en la realidad. ¿A qué se debe eso? A que tenemos muy altas frecuencias o muy alto cambio de información dentro de esos cuadrados. Entonces necesito o unos cuadrados más chiquititos y por lo tanto más cantidad de ancho de banda, o directamente me voy píxel a píxel, lo cual requiere un ancho de banda brutal. Como a día de hoy no estamos tratando con anchos de banda lo suficientemente amplios, con suficiente anchura, ese es el problema que nos encontramos, por ejemplo, cuando vemos la TDT y vemos una celebración de este tipo. Y el siguiente paso, cuando tenemos un códec long op en vídeo... Dime, perdón. Esos cuadritos yo llegué a verlos hasta en las transiciones de las repeticiones. Es decir, exacto, que hasta encadenado en ese fundido donde ahí ya seguramente el códec tiene que estar echando humo, sí, era visible. Se ve mucho también, por ejemplo, cuando un jugador vuelve a su campo corriendo marcha atrás y le hacen el típico seguimiento que dices, joder, pedazo de cámara el que ha hecho este seguimiento, blum,
y ves que alrededor tiene una especie de aura, ¿vale? No es que tenga un aura, no, los jugadores de fútbol no son seres místicos que tengan un aura. Lo que pasa es que hay mucho cambio de cantidad de información y nuestros ojos van obviamente al primer plano y lo que más vemos es lo que ocurre aquí alrededor. Pero si alguna vez veis lo que ocurre en todo el cuadro, es que directamente no ves nada, no hay reconocible ninguna cara, no sabes que eso es el público. Tú entiendes que eso es público, pero no sabes, no lo ves directamente. Y luego, si pasamos a lo que es un códec long-op, una de las cosas buenas que tiene la señal de vídeo es que un frame se suele parecer mucho al anterior y mucho al que ocurrió anteriormente y mucho. Entonces, como todos los frames se parecen mucho entre sí, lo que hacemos es no transmitir todos los frames, sino que dejamos que estos 20 de medio se caigan y mandamos uno entero, otro entero, en formato intra. Y aquí en media hacemos una cosa que en ingeniería llamamos interpolar, pero que en la realidad es inventarse. Nos inventamos lo que ocurre entre medias. ¿Cómo nos lo inventamos? Como sabemos lo que ocurre aquí y tenemos lo que ocurre aquí, hacemos una codificación que se llama predictiva, pero bidireccional. Es decir, vemos lo que va a pasar en el futuro y vemos lo que ha pasado en el pasado. Por lo tanto, nos permite interpolar lo que ocurre entre medias. Una equivalencia de todo esto sería, pues si tuviésemos lo comparamos con audio. Cuando estamos con un archivo en WAV, ¿vale? Un archivo en WAV o en PCM, que era lo que tenían los CDs, tú coges el primer CD que se lanzó de la historia, lo metes hoy en un reproductor y funciona. ¿Por qué? Porque son muestras que simplemente tenemos que leer. O sea, un sistema tan tonto que simplemente diga muestra y la saco, muestra y la saco, muestra y la saco. Eso era lo que eran los reproductores de CD de hace 40 años. Y siguen funcionando así. Y es simplemente sacar muestras tal cual. Si eso lo comparamos, eso sería pues el equivalente a un RAW. Pero el caso extremo es el MP3. En el MP3 lo que hacemos es eliminar gran cantidad de información que luego se supone que un sistema va a ser capaz de recombinar y reinventarse, ¿vale? Por eso decimos que se oye peor un MP3, porque depende de cómo funcione ese algoritmo. Entonces, un MP3 sería el equivalente a un long-op, en el cual mandamos una información de apoyo, otra información de apoyo, y aquí, mira, apáñatelas tú solo y te las inventas. Por eso, también un pequeño consejo. Si estáis trabajando con un sistema de edición relativamente antiguo o no muy potente, curiosamente, usad un códec lo más pesado posible. Es decir, si tenéis la posibilidad de trabajar con códec intra, hacedlo. ¿Por qué? Porque el sistema, aunque tú le tengas que dar una gran cantidad de datos, va a tener que elaborar muy poquito sobre esos datos, porque tú tienes un frame, otro frame, otro frame, y él simplemente coge y lo lee, lo lee, lo lee, lo lee. Mientras que si le pasas un long-op, lo lee y ahora tiene que pensar, lo lee y ahora tiene que pensar, lo lee y ahora tiene que pensar. Y encima tienes que dárselo en paquetitos para que no se rompa el GOP. Entonces esto os puede ocurrir muy a menudo, que si usas un long-op sobre un sistema de ingesta relativamente antiguo y que no tenga los códecs actualizados, por supuesto, te vas a encontrar más problemas que si se lo das en intra, aunque pese más en intra. Cuanta más información tengo, menos me tengo que inventar. Por lo tanto, puedo ser más tonto. ¿Vale? Esa es la forma de resumirlo, vamos. Vaya También, chapa, os estoy dando ahí. No, es interesante porque, en fin, a nosotros ahora, es más la hora, Álvaro, lo de las 4 de la tarde recién comido que la chapa. Que también esto es muy importante, el tema de los codes y del tipo de archivos es muy importante también a la hora de la ingesta. Es verdad que tampoco todos podemos contar con equipos muy potentes, pues por esto que estábamos comentando de presupuesto y demás que solemos manejar y que cada vez la industria pues está tendiendo en fin, pues sí, a abaratar un poco los costes de toda esta maquinaria y bueno, pues las facturaciones caen. Entonces hay veces que tenemos que tener equipo durante mucho más tiempo, en fin, como que pretendemos amortizarlo mucho más de lo que deberíamos. A la hora de esa ingesta es importante también este tipo de archivos de code y también hay truquillos como, por ejemplo, el trabajo con proxy, que para muchos, yo era uno de ellos, yo no quería oír hablar de los proxy hasta que me encuentro con mucho material en 4K, con un equipo
no lo suficientemente potente como para asumir toda esa información del 4K. El proxy fue mi salvación. A nosotros nos ha ocurrido una cosa muy curiosa, que siempre desde hace aproximadamente 8 años, hemos recomendado que se edite en proxy y que luego se renderice en alta. Es decir, tú haces toda tu edición con archivos ligeritos y que no tienen toda la información, pero no pasa nada. Y luego ya haces lo que se llama el relink a los archivos en alta, que típicamente eran en HD, a día de hoy serían en 4K, con HDR, bla, 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 bla. Que son archivos pesados, o sea, tú no puedes estar haciendo saltos malabares con elefantes. Entonces, eso lo haces con ardillas. Pues los proxies son las ardillas. Lo que pasa es que, curiosamente, en las cámaras de hoy en día, esos archivos en proxy, resulta que pueden alcanzar 9 megabits por segundo en Full HD. Y dices, ostras, espera un momentín, yo tengo que entrar en directo dentro de 20 minutos. En lugar de llamar a los archivos en alta, que son a 50 megabits por segundo, me voy a quedar en proxy. ¿Por qué? Porque la transmisión en TDT, a día de hoy, incluso en HD, como máximo vamos a 4 a 6 megabits por segundo. Por lo tanto, ¿para qué voy a tener un archivo en Full HD grabado a 9 para inflarlo luego a 50, llamando a los archivos originales, para al final bajarlo a la mitad de la calidad original que tenía el proxy? ¿Qué es lo que ocurre? Que al final resulta que nos encontramos a mucho broadcaster que dice, no, yo para el día a día, para las noticias de las 2, trabajo en proxy totalmente y luego ya renderizo en alta, pero dejo ese proceso automatizado para que se haga por la noche, por ejemplo, para tener el archivo en mi librería. Pero para las noticias, joder, si hoy en día, por desgracia, estamos viendo imágenes en vertical rodadas con el teléfono en las noticias, y vale, lo malo es que vale, porque a nivel narrativo a lo mejor es más importante lo que ha grabado ese vídeo, que es, por desgracia, de una agresión o algo así, que la calidad de imagen que me da ese teléfono móvil. Nos guste o no, esto es algo que nos estamos encontrando. Entonces, a día de hoy, ¿por qué no vas a poder utilizar un archivo de 9 megabits por segundo en Full HD para tu edición? Entonces, es algo que nos estamos encontrando. ¿Cómo se trabaja con eso? Pues, por ejemplo, en la mayoría de las cámaras, si no tenéis un par de vídeos ahí donde lo explico, te permiten que automáticamente, a la vez que grabas tu archivo en alta, que insisto, puede ser HD, puede ser 4K, puede ser lo que sea, se genera un proxy, que es un archivo muy ligerito, y este archivo automáticamente lo puedes estar subiendo a un FTP. Es decir, tú trabajas en una productora o trabajas para Canal Sur y dices, oye, dadme la dirección de vuestro FTP, que a medida que esté grabando, yo qué sé, la perrera municipal de Sevilla, pues a medida que lo estoy grabando va a irse subiendo a tu FTP y vas a poder empezar a hacer la edición antes de que yo haya acabado de grabar todos los clips. Esto es brutal, claro. Luego ya los archivos en alta, ahí voy manualmente y le digo, este otro, que sé que son los que van a meter en la edición, súbemelos también al proxy, pero eso ya lo hago manualmente. Y esto lo puedo hacer directamente desde cabeza de cámara, sin pasar por un ordenador, ahorrándome el proceso de que a todos nos da mucho por saco, porque un operador de cámara es muy buen operador de cámara. Normalmente, por lo menos aquí en España, los operadores de cámaras son o sois de lo mejor que hay. Pero a mí me parece una pérdida de tiempo estar con un operador de cámara conduciendo, yendo desde el punto de grabación al momento de ingesta, al punto de ingesta. Entonces, lo que hacemos ahí es decir, bueno, envíamelos por FTP a través de las redes y no hace falta que hagas ese desplazamiento desde el punto de grabación a mi central, por ejemplo. Y esto es algo que por suerte cada vez se está utilizando más. Pues estás haciendo un documental y dices, oye, yo en cuanto tenga las imágenes te las voy a enviar porque estoy en medio de Burundi y yo qué sé, lo mismo mañana me caigo en un charco y pierdo la cámara, pierdo la media, pierdo todo, pero tengo los archivos subidos automáticamente. Entonces, cada día, a medida que pasa el tiempo, cada vez se considera que la tarjeta dentro de la cámara es más un backup que la media principal en la que se graba. La media principal suele ser ya cuando lo he subido al FTP. Al FTP. Entonces, miradlo porque a lo mejor os puede interesar trabajar de esta forma, aunque seas un freelance y solo tengas esos recursos. Te interesa tener una copia de seguridad lo antes posible en tu FTP, obviamente. Sí, porque además ese flujo de trabajo que has comentado de trabajar con el proxy directamente como clip principal es algo que yo, por ejemplo, no había ni contemplado. Sí que es verdad que lo había visto para este tipo de trabajos donde, como te comentaba antes, la máquina donde vamos a trabajar no es lo suficientemente potente como para arrastrar a toda esta información ni archivos tan grandes.
Entonces, pues, mira, es una cosita otra de las cositas que nos llevamos de la conversación. Pues muy bien, sigo recordando porque creo que todo el mundo tiene las cosas muy claras, no hay ninguna pregunta de momento. No sé si eso es bueno o malo, si te digo la verdad. No seguimos nuestro rollo. Álvaro, también habíamos hablado y contemplado el tema salimos un poquito de la técnica. Sí. El tema ergonomía, el peso del equipo, el equilibrio, de si pesa mucho de la parte de la lente y poco de detrás, con lo cual tira al final de nuestros riñones, la ubicación de la botonadura, que también a la hora de meter la mano en la empuñadura, eso, aunque no lo creamos, nos genera una tensión en el brazo que a veces termina, pues, con sesiones de fisioterapia, sin duda. Sí. ¿A qué está tendiendo ahora los equipos? En cuanto a Partimos de la base de que yo soy defensor a ultranza, aunque no lo parezca, de las cámaras de hombro. ¿Vale? Porque una cámara de hombro, prefiero una cámara pesada, bien balanceada sobre mi hombro, que una cámara ligera de mano en configuración de semihombro o de mano. Eso no sé si estará la gente de acuerdo o no, si queréis escribirlo en los comentarios como consulta, pero yo personalmente prefiero una cámara bien balanceada al hombro. Pero sí que es verdad que no siempre se puede usar, o por ejemplo, es menos recurrente hacer, por ejemplo, un contrapicado con una cámara de ese tipo, que lo puedes hacer, pero normalmente vas a tener más una cámara de mano o una cámara de semihombro. Tengo aquí una FX9. La FX9 yo, de hecho, normalmente no la suelo usar como una cámara de semihombro. Me gusta más como cámara de mano, sujetándola por debajo e ir haciendo foco, ¿vale? Es una postura que me gusta más que tenerla solo de semihombro. ¿Por qué digo esto de las cámaras de mano y de semihombro? Una cámara de semihombro, por muy ergonómica que sea, y las hay muy ergonómicas, sigue siendo una cámara de semihombro. Es decir, es algo que tienes que estar balanceando con tu antebrazo, con los tendones de la mano y con la palma de la mano. Entonces es algo que a mí personalmente, a ver, puedes estar más o menos fuerte, pero al final es un momento con el cual tienes que luchar, ¿vale? Un momento de fuerzas. Esta es la palanca, pues cuanto más largo sea y más pesado sea, peor. Pero simplemente el hecho de tener el brazo extendido no es una configuración natural para el cuerpo. Partiendo de esa base, una cosa que a mí últimamente me gusta mucho de cómo están pensadas las cámaras. Las empuñaduras que tenemos, si os fijáis, normalmente tienen una especie de jorobita aquí que nos permite algo que, siendo operadores, sí que valoraréis bastante. En lugar de que resbale y yo tenga que estar echando hacia afuera con los tendones de la muñeca y de la mano, directamente aquí tengo un apoyo sobre la palma de la mano, es decir, sobre esta parte. Esto, por ejemplo, lo notaréis mucho, es que no la tengo aquí, la Z280. Tiene una joroba que prácticamente puedo englobar con la mano. Entonces, esto hace que el punto de apoyo sea aquí. Y luego, además, el centro de gravedad, si os fijáis, en la mayoría de nuestras cámaras, aunque son cámaras más o menos simétricas, ¿vale? Si la medimos de arriba a abajo, pues obviamente son axiales, ¿vale? Pero normalmente el peso de la cámara suele caer un poco más hacia la derecha. El motivo está claro, cuanto más peso te lleves hacia la derecha, menos es el momento de fuerza que te hace el centro de gravedad con respecto al punto de apoyo, ¿vale? Entonces, cuanto más te lo lleves para acá, mejor. Cosas que no tenemos controladas, pues por ejemplo, en una FX9, lo que no tenemos controlado cuando tenemos lente intercambiable es el peso que va a tener la lente. Entonces, normalmente una cámara con lente intercambiable, normalmente decimos que son cámaras que cabecean mucho. ¿Por qué? Porque normalmente le montamos una lente, la que viene de serie, la 28-135, es una lente relativamente pesada. Existe esa tendencia a que las cámaras sean cada vez más ligeras para ponerlo fácil, pero claro, si tú reduces peso de atrás, pero las lentes siguen pesando lo mismo o más porque son más largas, resulta que te cabecea. Entonces, lo que sí que recomiendo muchas veces es, tienes una cámara de semihombro, tienes una cámara de mano, vale. Como hoy en día son cámaras relativamente ligeras, aún así intenta buscar un accesorio, pues el típico de DSLR, que te enganche en el omóplato, porque de esa forma vas a poder tener el punto de apoyo echado hacia atrás y en la parte trasera del cuerpo, y así diriges con las manos, pero apoyas en la parte trasera del cuerpo. Por eso digo, una cosa que digo siempre, no existe la cámara perfecta.
porque cada uno tiene una cámara preferida, porque cada uno tenemos un cuerpo distinto, pero tened cuidado con las cámaras de semihombro, porque los fabricantes siempre decimos, es una cámara súper guay, súper ergonómica, tal, no sé qué, no sé cuántos. La FS7 supuso un cambio en la ergonomía, sí, al fin y al cabo era algo distinto con ese brazo que tiene y tal, no sé qué, pero al fin y al cabo sigue siendo una cámara de semihombro, que apoya en la clavícula, en la parte frontal de aquí. ¿Puedes trabajar con ella varias horas? Pues, hombre, más que lo que podías trabajar a lo mejor con una X3, pero también te cansa. Entonces, yo en ese caso prefiero tener un aplomo y una caída buena sobre el hombro, como os decía, una cámara de hombro, que me caiga al centro de gravedad de aquí y que simplemente dirija con la mano, a una cámara que tengo que sostener y dirigir con la mano. Entonces, esto ya depende de cada uno, de la fuerza que tenga, de los accesorios que le vayáis a meter, pero tendrlo en cuenta porque, por lo menos bajo mi punto de vista, es uno de los parámetros más importantes. Vais a estar muchas horas detrás de esa cámara o debajo de esa cámara. Entonces, Sí, sí que es verdad que ya también muchas veces, muchos de nosotros, también lo comentábamos esta mañana, tendemos a buscar la cámara ya no solo por el tipo de sensor, el código con el que graba, sino por la comodidad con la que vamos a trabajar. Tenemos compañeros que trabajan con cámaras muy pequeñitas que prácticamente tienen el tamaño de la palma de la mano y sacan trabajos muy buenos. Y hay compañeros, sí, como la Z90 que sacaste antes, y hay compañeros que trabajan con cámaras de hombro, con óptica intercambiable tipo B4 y demás. Hay muchos que también pues se apoyan para ese tipo de cámaras con monopiés y sacan una rentabilidad del equipo brutal, porque bueno, este monopié pues le sirve de apoyo, es poco pesado. En definitiva, bueno, ya si contamos a todo este tipo de cacharrería, a mí ya mis riñones no me lo permiten. A mí, por ejemplo, en la Z90, esta es una configuración que me gusta mucho, porque aquí ahora mismo, fíjate que si hago así, apenas tengo que estar corrigiendo con la mano. O sea, me cae aquí. Ahora mismo, fíjate la agilidad que tengo con la cámara y la estoy sujetando con un dedo, ¿vale? Con un solo dedo, como ves. Entonces, tengo aquí la recepción de audio, que puede ser incluso dual, y vamos, una cámara de un sensor de 1 pulgada, con los códecs de broadcast, o sea, el MPEG-HD, el XDCAM de Sony, con un visor LCD bastante decente, te puede dar HDR, o sea, el autofoco a la cara, o sea, y fíjate qué camarita es, que parece una Handycam. De hecho, un pequeño, esto jamás admitiré haberlo dicho, lo que pasa es que esta sesión se está grabando, así que me voy a meter en un problema, pero una cámara como esta, en esta configuración, cuando te dicen, no, es que no se da acceso a profesionales, no, es que es mi cámara de familia, es que es mi Handycam. O sea, ahora mismo dime qué diferencia hay entre esta y una de consumo. Claro, aquí tienes por dentro un procesador, ahora mismo está configurada en XAVC en 4K, ¿vale? O sea que te da una potencia este tipo de equipos a día de hoy, que lo digo porque hay mucha gente que todavía sigue con la tendencia o con la idea preconcebida de que cámara grande ande o no ande, porque soy más pro si tengo una cámara de hombro aquí súper brutal. Aquí os voy a confesar un secreto. La HXRMC 2500, que era de hombro, era prácticamente la misma cámara que la MC50, que era así. Lo que pasa es que iba en una carcasa enorme para dar una sensación, bueno, a ver, porque cada uno tiene la ergonomía que quiere y tal y cual, pero sí, al fin y al cabo, si ahí le meten un cajoncito para meter la muda cuando vas de viaje, pues también te habría valido. ¿Vale? O sea que ese tema de la estética del cámara con cámara al hombro, que cada uno elija lo que va a necesitar. No, y poco a poco se está perdiendo en el cine, que mueve grandes cantidades de presupuesto, cuando antes veíamos camarones que prácticamente no cabían ninguna furgoneta, en el vídeo pues más todavía. O sea que es así. En fin, bueno, a nosotros hay pocas preguntas por aquí, ¿eh? La gente está muy tímida, por desgracia. Sí, ya veo. Será el calor. ¿Cómo andáis por ahí hoy? Porque brutal, ¿no? Bueno, por aquí, por el sur, tuvimos una rachita este fin de semana un poco curiosa, Muy pero curiosa, ¿no? parece que está mainando. Ahora la tienen en Valencia, parece. A nosotros prácticamente se nos está acabando el temario. Había un punto que recogí aquí como el presente y el futuro, donde esta mañana te comentaba yo algo que es una duda que para la gente que curramos en informativos, en televisión, en programas, poco a poco vamos rumiando.
es el tema de la transmisión en directo. Entonces, efectivamente, ahora mismo en televisión, a nivel broadcast, se nos exige un tipo mochila, una Live View, una TV One, una de Hero, una... pero sí que es verdad que ya estamos viendo cómo poco a poco las cámaras van implementando ese sistema de transmisión que viene ya dentro de la cámara y que como que la mochila está quedando ya un poco obsoleta. Ya que tenemos a alguien que está dentro de Sony, Álvaro, ¿que eres tú? A ver, yo ahí tengo una visión personal y una visión, obviamente, de mi marca, de Sony. La visión personal es, a día de hoy las mochilas funcionan muy, muy bien, porque lo que hacen lo tienen que hacer y lo hacen bien, y de hecho recomiendo su uso. Pero también es verdad que el desarrollo de redes que tenemos y que se nos avecina, porque la red 5G ya empieza a ser una realidad, yo no me imagino que dentro de 2, 3 años la solución de facto sea tener una mochila multisim con 4, 8, 16 tarjetas trabajando en paralelo. Creo que no va a ser necesario. A lo mejor me como estas palabras, ¿eh? Y dentro de un tiempo me veis defendiendo las mochilas porque Sony ha sacado una mochila. No creo que sea el caso, sinceramente, ¿vale? Y luego, a nivel, por así decirlo, empresarial, nosotros no tenemos la intención de sustituir a ninguna mochila, ¿vale? Sabemos que dependiendo de, por ejemplo, si es una empresa de servicios, pues prácticamente cada mochila lleva cada cámara lleva asociada una mochila. Si es una productora, un broadcaster, pues a lo mejor el ratio es de 1 a 5, es decir, una mochila por cada 5 cámaras. Nosotros la intención que tenemos no es de sustituir a esa mochila, que, insisto, lo que hace lo hace muy bien. Lo que queremos es que las otras 4 cámaras que no tienen una mochila dosada puedan ellas mismas autónomamente, sin necesidad de un sistema de transmisión adicional, de un ordenador, de cualquier otro tipo de parafernalia alrededor, que puedan convertirse en un sistema de transmisión. Pero ya no solo para directos, sino además para un trabajo basado en clips, en archivos. Lo que decía antes de subida de un clip desde cámara. Ya ni siquiera hace falta que tengas la cámara conectada a tu teléfono o a un punto de acceso que llevas en tu bolsillo. Directamente con un dispositivo 3G o 4G que le metes a la Z280, por ejemplo, le pones 1 o 2 pinchos y puedes estar transmitiendo directamente contra la plataforma de XDCAM Air, que es nuestra solución en la nube. Pero además van a poder estar accediendo en remoto a los clips que tienes en la cámara. No solo en proxy, sino también los pueden mover en alta de un sitio a otro. Puedes hacer una edición del proxy y esa EDL que has generado en Premiere, por ejemplo, enviársela a todas las cámaras que estén involucradas en una producción y la propia cámara dice, espera, que del clip número 1 no necesitan el minuto y 20 segundos que dura, sino que necesitan del instante 13 hasta el instante 21 y corto ahí y solo subo esa parte. Entonces, optimizo mucho más los recursos. Basándose en lo que decía antes de la solución esta de edita en proxy, renderiza en alta. Entonces, todas esas cosas a día de hoy se pueden hacer. Lo que pasa es que no está tan extendido porque normalmente la plataforma de XDCAM Air no es algo que un freelance, un videógrafo por sí mismo esté utilizando. Lo usan grandes corporaciones, pues tipo, yo qué sé, A3 Media, por ejemplo, tiene los servidores de RX1 para hacer transmisión en directo y que salgas por SDI y la transmisión sea por IP sin necesidad de conectar la cámara físicamente. Pues yo qué sé, la BBC, que sé que en Andalucía, por ejemplo, se piden muchos trabajos, ZTE me parece que también tiene. Entonces, son sistemas que lo que necesitas es una serie de inteligencia en la nube y luego cámaras satélite que aportan contenidos. Y da igual que esa cámara la tengas en Benalmádena o que la tengas en Dubái. Esa cámara va a tener, por ejemplo, que se garantizan unos ciertos periodos unos ciertos tiempos de retardo máximo entre el frame que se está grabando y el momento de salida a través de, por ejemplo, el servidor SDI que puede llevar asociado. Entonces, todas estas cosas puedes, por ejemplo, a mí esto me parece una virguería. Imagínate que tienes unas elecciones pues autonómicas, las tenéis en Andalucía y ves que Paco tiene una cámara que no está igual de ajustada que el resto de cámaras. En lugar de decirle, oye, toca matriz o cámbiame no sé qué, o el balance de blancos, le dices, Paco, deja la cámara en el suelo un momento.
le copias una configuración que tú ya la tienes guardada en el sistema, que es elecciones 2022, y la pegas en la cámara y automáticamente cuando Paco recoge la cámara ya tiene la misma estética que el resto de cámaras implicadas en tu programa. Entonces, te evita esos tiempos de tensión que todo el mundo tiene antes de una transmisión. Entonces, son herramientas, para mi gusto, muy, muy curiosas. No se conocen todo lo que se deberían conocer a día de hoy, porque, insisto, no es una solución para un solo usuario, sino que está deslocalizado y cada uno puede aportar, pero creo que el futuro va a ir por ahí. Y creemos, porque de hecho, por eso, con esa idea lo hemos diseñado así. Claro, además las redes 5G y demás, todo esto ayudará en definitiva a este tipo de sistemas, entiendo. Lo bueno es que nosotros, tal y como se ha diseñado nuestro sistema, tiene un protocolo de transmisión que, bueno, lo hemos llamado QoS, Quality of Service, es un nombre muy genérico, pero lo bueno es que te permite que tanto la transmisión como la recepción afecten a la calidad de la transmisión global. Entonces, ¿cómo afecta a la cámara? Pues la cámara es capaz de recibir una monitorización de cómo es el estado de la red y en base a eso conformar la salida de señal. Y luego en recepción ya no solo recibe los paquetes y los reensambla, sino que dice, ostras, aquí he perdido un paquete, que no un frame. Un paquete no es necesariamente un frame. Dice, a ver, ¿lo puedo recombinar? ¿Puedo interpolar? ¿Puedo inventármelo? Y si es que sí, dice sí. Si resulta que empieza a perder paquetes, hago una llamada a través de ese protocolo a la cámara y le digo, oye, ten cuidado porque me vas a tener que reenviar paquetes. Por lo tanto, vamos a jugar con un poquito más de ventana de retardo para que me puedas reenviar antes de que yo dé un frame por finalizado. Entonces, hay una serie el Forward Error Connection, el ARC. Entonces, hay distintos mecanismos para que se tenga una calidad de transmisión equivalente a lo que te puede dar hoy en día una mochila multisim. ¿Vale? Pero insisto, no queremos sustituirlas. Damos una calidad igual o superior que lo que te puede ofrecer un sistema así. Es curioso este sistema, la verdad. Sí. Bueno, de esto todavía no tengo muchos vídeos. Tengo un vídeo de cómo se conecta, ¿vale? Lo digo porque viene muy bien si alguno de vosotros tiene, pues yo que sé, una Z90, una Z280, una FX9 y en algún momento trabaja con algún cliente que tiene este sistema, pues viene bien saber cómo se conecta. Entonces, en mi canal de YouTube podéis ver configuración QoS Álvaro Ortiz, por ejemplo. No es spam, no gano absolutamente nada con mi canal de YouTube, pero sí que viene bien porque te va guiando en cómo se hace la confección de la cámara. ¿Vale? No es un vídeo oficial ni nada. Disculpadme por la baja calidad de los mismos, pero es como un pequeño manual de cómo hacerlo. ¿Vale? Y os puede servir. Espero. Pues, oye Álvaro, yo en principio yo no tengo más preguntas ni más curiosidades que aportar. No sé si alguien quiere participar o... Aquí tenemos muy cerca la playa. Tenemos por aquí. A ver, me preguntan por aquí, por ejemplo, mis trabajos habitualmente son desde reportajes para televisión, no coberturas, streaming corporativos y algo de publi de medio presupuesto. ¿Qué modelo de cámara Sony me recomendarías para una próxima compra? A ver, a mí hay 3 modelos prácticamente que son los que recomiendo en cada uno de los rangos. Como modelo de mano, con sensor de 1 pulgada, la Z90. Me parece, la potencia que tiene esta camarita me parece brutal. Esta ronda, no sé, serán los 2.000, 2.500 euros aproximadamente, ¿vale? No es que me parezca poco, es que no recuerdo exactamente la cifra. Luego, para una cámara, ya si te vas, porque vas a estar haciendo NGs, por ejemplo, yo ahí pensaría, o la Z... Perdona. Sí, ¿qué tipo de conexiones tiene la Z90, Álvaro? Por desmenuzarla un poquito más. La Z90 tienes tu salida por SDI, ¿vale? Por lo tanto, te va a acabar sirviendo en un entorno puramente profesional, no solo por HDMI, ¿vale? Sino también por SDI. Tienes la posibilidad de conectarte a la plataforma XD-Camer, grabas sobre 2 tarjetas SD, ¿vale? Por lo tanto, vas a tener esta posibilidad de grabar lo mismo en ambas tarjetas, por si quieres tener un backup, o vas a mandar uno a corrección de color y otro a edición, por ejemplo. Puedes subir archivos FTP. ¿Qué más cosillas? Tiene, lo que decía, el sensor es de 1 pulgada, por lo tanto te va a servir
Si cierras lo suficientemente la lente o si la alejas suficiente, te va a servir para NG, para unas noticias, o si la acercas lo suficiente e iluminas lo suficiente, vas a romper el fondo como para que dé la sensación de una cámara de cine. Entonces, para mí es una cámara muy, muy completa para el tamaño y el precio que tiene. Luego, el hecho de la microfonía, no sé dónde la he metido, tienes en el asa que te viene de serie las típicas entradas XLR, ¿vale? Aquí las dos XLR, ¿vale? Con su control de audio en el lado izquierdo, y esto se conecta al cuerpo de cámara a través de esta especie de zapatita, espera que está fuera de foco, ¿vale? Esta zapatita que tienes aquí, que a la vez es la zapata, esta zapata tan famosa que tenemos, que es la zapata MI, a la cual le puedes conectar un receptor dual de audio o mono de audio, ¿vale? Y así te evitas tener cables por en medio, que a mí es una cosa que me da mucho por saquete, que es tener que usar un receptor inalámbrico, pero luego tener que tirar un cable hasta las entradas XLR de la cámara. En este caso, aquí habríamos perdido las entradas XLR, pero por ejemplo en una FX9 o en una Z280, ¿para qué voy a tener que tener otro cable si ya directamente tengo una zapata caliente con la cual puedo intercambiar el audio entre el receptor y el cuerpo de cámara? Entonces, esta sería la que recomendaría como cámara quizá más versátil, más multiusos. Luego, si voy a hacer retransmisiones o docus que principalmente van a estar orientados a NG, recomendaría mirar o la Z190 o la Z280. Tened en cuenta que la Z190, si queréis luego tener el códec en PEG-2, que es el códec de facto, el XDCAM de Sony, necesita una licencia, ¿vale? Por lo tanto, eso encarece. Y si queréis tener estas opciones de red que hemos dicho antes, de subir archivos, de tener compatibilidad con la plataforma XDCAMer, necesita otra licencia también. Por lo tanto, al final acabas encareciendo la cámara unos 1.200 euros. Y el precio de lista ronda los 3.500 euros, ¿vale? La Z190. Si no, habría que pensar en la Z280, pero te vas al doble, te vas a 7.000 euros, ¿vale? Lo cual ya no es moco de pavo, pero bueno, que también sepáis por qué rango anda. La Z280 es la cámara de mano posiblemente más exitosa que hemos tenido y todavía está vigente. O sea, no es un modelo retrospectivo que digas, joder, qué bien nos fue con este modelo. No, es qué bien nos está yendo con este modelo. Tenemos referencias por toda Europa, todos los grandes broadcasters están trabajando con la Z280 y aquí en España especialmente, o sea que es un modelo muy, muy a tener en cuenta. Y luego, si ya vais a hacer algo más orientado a lo mejor a ficción, publics, docus, entrevistas, yo ahí a lo mejor pensaría en algo tipo FX6 o FX9. ¿Vale? De hecho, en la FX9 va a salir una actualización, me parece que a finales de este año, no sé si en septiembre o en noviembre, que va a permitir además escanear, por ejemplo, el sensor en tamaño Super 16, en Full HD, es decir, lo mismo que teníamos en la Alpha o en la FS5, pero ahora llevándolo desde un sensor full frame. Entonces, eso no lo vamos a tener, por ejemplo, en la FX6. Esto es muy interesante, sobre todo si usáis lentes B4. Sabes que las lentes B4 normalmente están pensadas para sensores de 2/3. Entonces, si ahí le metes un full frame, obviamente te viñetea de manera muy agresiva. Pero si te quedas ya con tamaño Super 16, no solo vas a poder trabajar con lentes Super 16, sino también con lentes de 2/3. Entonces, para broadcast también te va a servir y, por supuesto, para public, para cine de medio y bajo presupuesto, porque ya de cine de alto presupuesto yo me iría a la Venice, obviamente. Y eso es lo que yo recomendaría, por lo menos de punto de partida, para empezar a pensar. Luego hay combinaciones de cámara tipo Z280 o tipo Z190, pero con sensor de 1 pulgada, esa sería la Z150, pero básicamente los 3 modelos en los cuales basarse para empezar la búsqueda de cuál es el modelo más adecuado serían eso, Z90, Z190/280, que son hermanas, y luego quizá FX9. Es lo que recomendaría echar un ojo. ¿Vale? Me preguntan por aquí, Álvaro, ¿Sí? si algún modelo de Sony tiene la capacidad de transmitir por Facebook Live o YouTube. Eso, a ver, a día de hoy se están actualizando cada 2x3, sabéis, en las cámaras el firmware, y una de las cosas que se suele actualizar es, por ejemplo, el códec de transmisión para este tipo de retransmisiones. Por ejemplo, es curioso porque la Z90 tenía RTMP y RTMPS, que son los típicos códecs de transmisión, por ejemplo, para YouTube, es el ejemplo que poníamos,
Y sin embargo, la Z280 llegó más tarde, aunque ya está actualizada para poderlo hacer. En la FX9 creo recordar que todavía no lo tenemos. Entonces ya depende en concreto de cada uno de los casos. Si queréis ver cómo se hace, me parece que usé una Z90 también para ver cómo se configuraba para hacer un streaming contra YouTube en mi canal. Entonces ahí tenéis un ejemplo de algo que se puede hacer y sería equivalente para Facebook o para cualquier otra plataforma, a condición de que admitan el tipo de protocolo de transmisión que tiene la cámara, que son típicamente RTMP y RTMPS, y si no, UDP, Mondo y Lirondo, que es lo más sencillote del mundo, no va asegurado, pero bueno, puedes hacer una transmisión, por ejemplo, en una red local a un VLC desde cámara y en el VLC encapsular y hacer la transmisión, ¿vale? Eso lo puedes hacer a través de UDP, que es lo más sencillo del mundo, entre comillas. Pero puedo aumentar mi panel de preguntas porque sí que las hay, pero no las puedo ver muy bien. Es que leo por ahí y me revienta el brazo. Digo, ya sé que estoy hablando de algo de la ergonomía, pero no puedo, no me da la pantallita para abrir el panel. Cachis. A ver, voy a ver si os saco fuera. Mientras tanto, si tienes tú alguna, dispara, sin miedo. Sí, aquí lo puedo ver mejor. A ver. Sí, decía, no, intuyo que si no habéis puesto que omitamos los nombres, lo podéis decir. La pregunta que decís ahí, Alfonso Cano, muchas gracias por la pregunta. Y decía José Andrés, X320 o Z280 para noticias. Soy de hombro, he currado con antebrazo y me revienta el brazo. Vale, lo compartimos. ¿La Z190 puede grabar en proxy? Sí, José Matías, en efecto, sí que lo puede hacer. En ese caso lo graba sobre la tarjeta SD, en la cual también tienes el códec gordo, por así decirlo, ¿vale? Que sería el de HD o 4K. Luego, a ver... La X70 es la reina del zoom en su rango, decía José Andrés Piña. Era la que daba el pozo para Mediaset de la cobertura de Julen, ¿vale? Y creo que queda alguna más de Javier. A ver, el filtro... A ver... Hola, Álvaro, una pregunta. Si tienes el filtro ND automático y sales a la calle y al moverte hay un contraluz, el sujeto te saldría oscuro, ¿no? Si es así, por eso me da miedo usar el automático, por estas situaciones. También os digo que mi recomendación es que os habituéis, si vais a trabajar con el filtro ND en automático, a este tipo de situaciones. Porque a lo mejor, si podéis angular la cámara, o sea, entrar con un poquito de ángulo para que la mayoría de la imagen no sea una sobreexposición, para evitar ese plano a contraluz, os lo recomiendo, pero al final practicad antes de lanzaros a usar el filtro ND en automático. Aún así el resultado va a ser mejor que si lo dejas sin filtro, ¿vale? Porque el máximo valor que vas a tener si lo haces en manual va a ser 1/128 y hasta ese punto es a donde va a llegar el filtro ND automático también, ¿vale? A ver, ¿qué ópticas? Me pregunta Daniel, ¿qué ópticas usarías en la FS7 enfocado a grabar broadcast? A ver, a mí es que es curioso porque la FS7, por ejemplo, la lente que traía de serie, la 18-110, pues no es la mejor lente del mundo, pero sí que es la que te salva muchas tomas. Entonces, no sé si recordáis que la FS7-1 venía de serie la 28-135, pero era una lente full frame sobre un sensor de Super 35. Por lo tanto, no era una 28-135, al final era una 42-200 aproximadamente. En la FS7-2 teníamos la 18-110, que era pensada para APS-C y Super 35, es decir, ahí no había que hacer una conversión de focales. Y ahora, curiosamente, para la FX9 hemos recuperado la 28-135, que recordemos, era pensada para full frame, porque funciona muchísimo mejor de lo que esperábamos. Entonces, yo probaría con esas porque son lentes, sobre todo la 18-110 para la FS7, porque es quizá la lente que más especialmente se ha diseñado para esa cámara. Pero lo bueno es que como tiene la posibilidad de luego ir cambiando y además en la FS7 puedes quedarte también con la parte central del sensor, es decir, no me acuerdo cómo se llamaba, el Center Scan Mode, puedes quedarte en modo Super 16 y montarle prácticamente cualquier lente que quieras, incluso Super 16 milímetros. Yo, si es para broadcast, recomiendo que sea zoom, ¿vale? Pero tampoco soy ningún experto ni en cámaras ni sobre todo en lentes, ¿vale? Así que no puedo recomendar mucho más. Discúlpame, Daniel, pero no sabría qué recomendarte porque también depende de tipo de planos que vayas a hacer. A ver, no sé si queda alguna más. Creo que no, porque salen en orden
más o menos cronológico. A ver. Pues yo creo que por mi parte, a no ser que me haya perdido algo. Ah, vale. Sony tiene intención, lo dice José Andrés Piña de nuevo, Sony tiene intención de implantar la tecnología SRT. No puedo decir nada, ¿vale? Porque de hecho yo personalmente lo estoy pidiendo, pero la misma pregunta iría con el protocolo NDI. NDI lo tenemos, por ejemplo, en las cámaras BRC y SRG, o se está empezando a implementar ahí, y curiosamente todavía no lo tenemos en camcorders. Entonces me gustaría decirte que sí, pero a día de hoy no puedo desvelar nada más porque tampoco lo conozco, ¿vale? Y nada, yo creo que ya de preguntas, por mi parte ya está. Miguel Ángel, no sé si tienes alguna más por ahí. Yo tengo otra, Álvaro. La próxima. ¿Cómo la? La próxima. La próxima sesión. ¿Estáis seguros de que queréis otra turra como esta? Sí, nos sumamos a otra. Mira, para la siguiente, de hecho, una cosa que iba a recomendar, que también la tenemos por aquí, o la hemos tenido al principio, la persona equivalente a mí, y que además sabe muchísimo más en la parte de cámara de estudio y de directo, es mi compañera Yasmina Díaz. Hoy hemos hablado solo de camcorders, pero sí que me gustaría en algún momento que mantuviésemos alguna conversación también con ella, porque es una persona, vamos, que sabe mogollón de todo esto. Y también nos puede dar una visión de la parte de directos bastante buena. Obviamente yo estaré encantado de hacer todas las sesiones que queráis con vosotros y lo ponemos en marcha, ¿vale? Así que invitado me siento, invitados estáis. Sí. Así que. Pues nada, estamos en ello, nos emplazamos para organizar la siguiente con Yasmina, con la compañera. Y oye, que por nuestra parte, encantado Álvaro, te agradecemos muchísimo que hayas participado de este ofrecimiento que hasta quiso hacerte, de que la gente nos conozca un poquito más y de nosotros conocer pues todo este tipo de tecnología de la mano de alguien que verdaderamente está dentro, que sabe desde dentro y que bueno, a nosotros que muchas veces la técnica nos pierde, pues que se nos dé un poquito de luz en este aspecto y bueno, tengamos algún conocimiento algo más allá de del simple hecho y del trabajo diario del aprieta botones, que es como nos suelen llamar y que en definitiva al final no es lo que te decía antes, no es lo que pretendemos, que la gente no crea que solamente estamos ahí para apretar un botón y no, en fin, que nuestro trabajo tiene lo suyo, tiene su idiosincrasia también algunas veces porque estamos, cuando se habla de noticias, entre el bien y el mal, pero que bueno, que hacemos un trabajo que realmente requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. A veces también es un trabajo que bueno, que es muy pasional, se le echan muchas horas y que bueno, que en definitiva es nuestra intención, que se valore un poco nuestro trabajo y desde dentro que nosotros estemos al día con este tipo de seminario y de experiencia que tú nos aportas también en cuanto a la técnica. Pues aquí me tenéis. La mayoría de vosotros puede contactar conmigo de manera bastante pública, porque como sabes estoy sobre todo en LinkedIn y en Twitter, o sea que estoy a vuestra disposición. Si no puedo responder a tiempo, disculpadme. Por ejemplo, me pasa mucho con el canal de YouTube. Hay cantidad de preguntas y hay veces que no puedo responder a tiempo. Entonces, intentadlo y si no, insistid, porque hay veces que simplemente no me da la vida para ello, pero no es porque no quiera, ¿vale? Así que aquí me tenéis. Vale. Pues nada, Álvaro. Y nada, por mi parte, muchísimas gracias, tanto, insisto, a ti personalmente, a Acta y sobre todo a toda la gente que nos ha aguantado durante casi 2 horas aquí, aguantando a pie del cañón, porque hoy en día gastar, o prefiero pensar que invertir 2 horas en algo así, me llena de alegría, de verdad. Así que espero que, por lo menos, aunque sea una pequeña cosita, se haya llevado cada uno de vosotros y que haya servido para algo esta sesión. Pues seguro que sí. Álvaro, un placer. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta luego.